Suscríbete a la Panterita. Número 1 en todo el... Tío, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te Bien, va? Buen día. buen día para todos. Bueno, la olla se convirtió en una caldera. ¿Qué más le fue a los locales? A Luqueño, a Olimpia, a Cerro, ¿verdad? En esta primera fecha del campeonato, donde el que cumplió de nuevo ya arranca bien es Libertad, ¿verdad? Libertad tiene Sudamericana, pero lo de Cerro, creo que nosotros pensamos que el fin de semana iba a ser netamente lo de Olimpia, pero esto se desbordó. Lo de Cerro yo nunca he visto, ¿sí? Ayer charlábamos esto con Dani y con Federico, y nunca he visto en el fútbol paraguayo, por lo menos que yo recuerdo. Un par de veces, no la olla, ¿verdad? Una vez en Guaraní, cancha de Guaraní, o sea, 2 veces fueron protagonistas Barra de Guaraní, un partido en Dos Bocas, y uno en una jornada de miércoles de Copa Paraguay Libertad Guaraní, donde hubo invasión de cancha también. El partido se había jugado en Sol de América, pero así a nivel de un estadio moderno, con toda la estructura que tiene Cerro, con la tanta cantidad de guardias de seguridad privado que había, no me imaginaba que se dé y tan masivamente, porque ustedes anoche estaban hablando de 50 barras aproximadamente, que realmente puso en riesgo la integridad de los jugadores y ponen en riesgo también, me parece, el estadio del club, porque la APF tranquilamente le puede caer con una sanción bien severa encima. Vos hablaste de una situación que quizás era un poco más controlable, entre comillas, lo que vos hablabas de antecedentes, Ariel. Pero esto es inadmisible, no te puede pasar en el mejor estadio del país, en el que tanta plata se invierte justamente para cada vez que tiene que jugar Cerro en su cancha, y que tengan tanta libertad las barras para poder entrar en la cancha y hacer lo que quieren. Esto es realmente una vergüenza, una responsabilidad enorme de la dirigencia de Cerro en cuanto a permitir o que se llegue a esto, ¿verdad? Porque estaban los guardias, ¿y qué hacían los guardias? Hay que hablar con la gente de la comisaría de la zona, si hubo detenidos o no, porque hubo también muchos problemas en las afueras. Robo de moto, hay una imagen también de Gerardo hablaba anoche con el protagonista, sí. Hacían lo que querían en las afueras de la olla, pero o sea, en terreno liberado. En materia de lo que ha sido la invasión, yo creo que por lo menos ese video que también se veía ahí en ABC TV, o sea, para rectificar porque anoche dijimos no se veía el famoso buraco. Entonces uno decía que abrieron la puerta, después uno se percata que en realidad sacan, no sé, o sea, cuál es el material, porque después volvieron a colocar. Por eso en la recta final con Federico decíamos, hay una especie de gente, o sea, había gente que querían medio peritar cómo habían hecho, pero yo creo que esto en realidad genera una situación mucho más compleja y densa, porque vos preguntas, y la pregunta es, ¿Cerro hubiera tomado la decisión que tomó con un comunicado? Ayer Bruno preguntaba si habíamos visto, insisto, algo parecido con la invasión. No. Y yo no recuerdo un comunicado de ese tipo. ¿Qué es eso de declarar transferibles? O también es una especie de una humareda para tratar de apaciguar un poco. A lo que voy es, hay gente que genuinamente te dice, si no había invasión no se tomaba esta decisión. Entonces peligrosamente se puede ir fomentando. Vieron, si acá hablamos de que se acepta la cultura del apriete contra jugadores, contra técnicos, ¿verdad? Y como ustedes decían, las banderas tienen también una connotación política. Nosotros fuimos los últimos en retirarnos de la olla y la bandera seguía colgada allí. O sea, se fueron todos y la bandera seguía. Acá se sabe, vos haces una bandera que tenga el apellido de Harrison Zapá, Cardona o quien sea, a los 2 minutos se va a la policía y saca. Correctamente, ¿verdad? Y ayer, por ejemplo, no, en el sentido que si era un mensaje, porque era un mensaje hacia los jugadores. Entonces, se divide esto con la crisis futbolística de Cerro Porteño, pero lo que ustedes comentaban, lo de la invasión. O sea, porque sí, hay gente que dice, no, gracias a esa invasión, como que la dirigencia se asustó y dijo, porque uno se pregunta por qué se toma esta decisión recién, luego de haberse culminado la primera fecha, y no antes. Vos podés decir, después del partido contra Barcelona, o por qué no después del partido contra Bolívar en La Paz. O sea, ¿por qué ahora? Y muchos pueden decir, y fíjate lo que fue el partido de ayer. O sea, la derrota de ayer no se tomó como una derrota más, sino que fue ya una explosión de lo que significó un cúmulo de factores. En estos momentos el candidato firme es Diego Gavilán, interinazgo de Bernay,
Se habló con Hernán Rodrigo López, eso está latente. Hoy se publicó en un medio argentino, en un medio partidario de Gorosito, ¿verdad? De Colón. De Colón de Santa Fe. Y la verdad que Cerro necesita un... ¿Vos crees leer el comunicado de lo que Cerro anoche lanzaba casi al filo de la medianoche, ¿verdad? Imagínense hasta dónde llegó el tema de la comunicación y compañía. El tema de Saba, donde se comunicaba ya su desvinculación, o sea, Cerro lo desvinculó a Saba, eran solamente 2 meses de pago, entonces no era de mayor inconveniente, o sea, no era una cláusula de rescisión importante. ¿Tenés a mano, por favor? Sí. El comunicado oficial que tiene fecha 9 de julio, es decir, ayer, ni bien inmediatamente terminado el partido. El Club Cerro Porteño informa que, considerando la gravedad de la situación que atraviesa la institución a nivel fútbol de primera división, la comisión directiva del club ha resuelto dar por finalizado el vínculo con el entrenador Facundo Saba y pondrá en condición de transferibles en las próximas horas a varios de los jugadores que hoy integran el plantel. Estas son medidas primarias que serán seguidas de otras cuya naturaleza persigue el mismo objetivo: implementar con la mayor inmediatez las acciones que rectifiquen el rumbo y permitan alcanzar los objetivos trazados, estando a la altura de las necesidades del club. Bueno, eso es lo que dice el comunicado. Vamos con el momento en el que hablaba Pachi Carrizo, lo de Facundo Saba. El hincha opina de Cerro Porteño que, bueno, el hincha salió realmente muy furioso. La verdad que sacar conclusiones ahora es difícil. Tendremos que ver, analizar todo en la semana y ver todos los errores que cometimos, porque evidentemente hemos cometido errores para perder de la manera que lo hicimos, pero tenemos que levantar cabeza. El resultado está a la vista, cometimos errores puntuales que, como te digo, que quizás en este momento no se lo puede analizar bien. Es el comienzo. Tenemos que aceptar lo que está pasando, la frustración, el enojo de la gente, que es totalmente aceptable. Levantar cabeza y vamos a salir campeones. No, pasó hoy que no tuvimos un partido como esperábamos. Y esto no es un día de los mejores anímicos, por lo menos mío, para estar acá. Es una obligación que yo esté acá, dar la cara siempre. Lo único que voy a decir es que bueno, primero pedirle disculpas a la gente, porque siempre nos alentó, siempre nos apoyó. Y que nada, como sigue, voy a hablar con los dirigentes y ver qué es lo que piensan. Y yo siempre digo que voy a querer lo mejor para el club siempre, porque me han tratado muy bien, todos acá desde el minuto que llegué, los jugadores, los dirigentes, los hinchas, ustedes mismos, y siempre voy a querer lo mejor para el club. Así que yo siempre soy de que en la vida he perdido mucho, no solo en el fútbol, sino en la vida en general, y siempre me he levantado y soy una persona de luchar, de pelearla siempre. Pero bueno, quiero también ver qué sienten los dirigentes y que sea lo mejor para el club. Buenas noches, gracias. Una vergüenza. ¿El hincha opina? No reconozco este equipo y no sé qué hace más Saba tampoco. Como cerrista, los jugadores no me representaron. Los que me representaron son los que tuvieron huevos y entraron en la cancha, porque este no es el equipo de Cerro. Muchos jugadores ya dan un paso al costado. Enzo, Gaibay, Rivas, esos tres, por ejemplo, hoy mataron el partido. No tiene nada Cerro, no merece el pueblo cerrista. ¿Qué hay que hacer con Cerro? Y tiene que largar a 6-7 jugadores. Un equipo intermedio viene a ganarle a Cerro en su cancha. ¿Incluido el técnico? Tiene que ir. Y todo mal porque jugadores carreta es lo que tenemos hoy. Todos que se vayan todos, Saba, el primero que se vaya, Zapata y todo. Tenemos que hacer una reflexión, tiene que renunciar Zapac, tienen que renunciar Saba y tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva. Mal partido de Cerro, mal partido de Zapac, tiene que dar la cara, boludo, renunciar, man. ¡Inútil! ¡Desastre, Cerro!
vergüenza. Vergüenza. Señora, Cerro Porteño. Qué mal perdimos. Qué vergüenza. Tenemos un presidente inútil y un técnico incapaz. Y los jugadores son una punta de mediocres y no saben capitalizar lo que están ganando acá en el club. Miserables son. El técnico había comenzado bien cuando vino a plantear y jugar frontalmente, pero ahora lateralizado y jugar con el mismo piqui-piqui que fracasó Chiqui, vuelve a repetir Pero el culpable principal de todo esto es el presidente, que no es capaz de comprar un refuerzo de valor, de valía. Se tiene que ir este técnico. Este técnico no sirve. De un momento yo dije que no sirve. Es un mercenario este técnico. Que se vayan todos con él. Todos que se vayan. Primero Saba, Zapat y después todo. Cerro juega con un público. Pobre gente, pobre nosotros, el pueblo. Una vergüenza lo que hacen. Bueno, ahí está la gente. Hasta ahora no hay ningún dirigente que haya hablado, ¿verdad? Nadie. No. Pero solamente el comunicado. El comunicado es... ¿Cómo se entiende ese de los transferibles? Y así. Eso? Y ya no van a ser tenidos en cuenta en el plantel principal. El caso, por ejemplo, los nombres que se manejan: Beto Espíndola, Patiño, Gabriel Báez. O sea, Gavilano, el que venga, sabe que con ellos no puede contar. Y no. Para mí el comunicado es... Para mí fue producto de... Una cosa de pongamos algo que no tiene ni cabeza ni cabeza. No, porque si vos me decís que... O sea, para vos es incongruente todo lo que se escribe. A ver, ¿quién me explica? Dice transferible. Además, le hiciste jugar a todos. ¿A dónde le va a transferir? Claro. Tu papá y de arriba se habló de que podía ir a Guaraní o Resistencia. Capaz cuidan la forma porque hay contratos de por medio. Pero no. No solo eso. Cuando dice transferible es que va a escuchar una oferta por él, ¿verdad? Y ayer de los que supuestamente están en esa lista, Patiño jugó Rivas, jugó Báez, sí, jugó Carrascal. Ellos no pueden jugar más en el plano local, no pueden jugar. Lo van a venir a buscar afuera en este tiempo. Para mí fue para cargarle a lo de Saba al tema de los jugadores, ¿se entiende lo que digo? Sí. Para no apartar a los jugadores del comunicado, porque Cerro se viene manejando por comunicado. La otra vez un comunicado donde decía que era mentira que el ojeador había salido y 2 días después pusieron que ya se fue y que va a trabajar en forma virtual, va a ser un consejero. Esto me parece también que es producto de algo rápido. Vamos a poner los jugadores, tenemos bronca, sí, y contractualmente no van a poder. No pueden. Y yo no sé yo sé que Gavilán lo primero que hizo cuando vino cuando agarró aquel partido fue borrar a Carrascal. Eso sí. Después, ayer nos pasaban que Saba había pedido 5 nombres que se aparten. Yo no sé si estos son los nombres. Y 3 jugadores que no trajeron ni uno, ¿verdad? De los 3 nombres que pidió Saba y de los 5 que aparten. Que ayer Gabriel Báez jugó de central. ¿Y dónde estaba Piri Damota? Robert Piri Damota. ¿Dónde estaba Piri Damota? Gerardo y todos los muchachos informaron que tenía un problema del hombro y el jugador mandó a decir: no, yo no tengo ningún problema físico, sí, es cuestión del técnico. Entonces yo voy nomás. El comunicado, si solamente colocaba lo de Saba, iba a ser, porque la era Zapac se destaca por cambiar constantemente técnicos, salvo esa era de Arce. Iba a ser otro comunicado más de los 15, 16 técnicos que pasaron. Entonces le ponen ese tema de los declara transferibles. También se cuida el lenguaje, porque si no se puede comer alguna demanda seguramente. Por eso. Pero voy a decir, coloca transferible y no dice nada. Porque tampoco yo me imagino, porque el comunicado no habla de nombres. Se rumorean nombres, pero forman parte. De Rivas se habló de que podía entrar como moneda de cambio en algún momento. Él ya no puede jugar en ningún otro equipo del fútbol nacional. Y si me decís que no, a nivel internacional hay una fila por los jugadores de Cerro. No, entonces yo creo que pusieron para que la gente, porque la primera reacción no era por lo de Saba, sí lo de Saba. Después de la conferencia dijimos, en el post partido que hicimos, en la conferencia, porque fuimos los últimos en retirarnos de la cancha de Cerro, en el análisis, en el comentario, en las especulaciones y en la confirmación de la noticia, lo de Saba ya estaba resuelto. O sea, el partido terminó a las 8:30, antes de las 9 ya dijimos que Saba dejaba de ser técnico. El comunicado sale un poquito después de las 11 o cerca de la medianoche, como decía inclusive Bruno. antes de la conferencia de prensa ya tirábamos el nombre de Gavilán. Correcto. Y el de Rodrigo López. Entonces,
¿Qué fue lo novedoso para mí el comunicado? Ese tema del transferible. Pero los jugadores. Si vos pones algo y no hay ejecución, es como nuestras leyes. O sea, este es un país que está lleno de leyes y no hay ejecución porque decir, no se puede hacer tal cosa. ¿Y qué pasa si vos no haces eso? No sé. Para mí el comunicado eso. Transferible, ¿cómo vamos a saber quiénes son? ¿Cómo vamos a saber quiénes son? Le hiciste jugar a todos. Van a dejar de jugar después en algún momento si se los necesita, van a jugar otra vez. Pero ¿en qué momento, a qué club le van a prestar? Acá a nivel local. Para mí el comunicado es, viste ese tipo en las películas, vos tenés el botón de pánico, los yankees usan mucho ese y eso fue lo que hizo Cerro. Vos cuando apretás eso, no tenés demasiada idea de qué es lo que va a ocurrir después, pero tenés que apretar para decir, yo estoy en pánico. Lo que hay que ver el tiempo de contrato de los señalados, pues son contratos no muy largos. Es posible que utilizaron ese término para después dar lugar a Pínola, que es el que inicia la lista. Esto es lo que Pínola, Báez, Patiño, Rivas, Carrascal. Este chico que se equivocó. Y el chico que se equivocó, exactamente. Álvarez. Pedro Álvarez. Bueno, ese es el más fácil, porque es canterano, es juvenil, le van a prestar. Esto demuestra claramente. Pero ¿dónde se van a ir? ¿Dónde es lo que están los transferibles? O sea, yo creo que pusieron para que el hincha se calme, porque la primera reacción del hincha era, por fin van a sacar a fulano, mengano, sultano. Pero en realidad no va a ocurrir eso. Y los dirigentes de Cerro, desde Zapag y compañía, Ariel Martínez y el resto de su departamento, están desorientados estos señores. No saben qué hacer y encima se mueven de acuerdo a cómo se manifiestan las masas, porque aquí hay que decir que lo que dijo Ullón le picó a Zapag y le picó a todos, lo que dijo Recalde le picó a todos, y esto se fue transformando en una bola de nieve para los dirigentes del Cerro, que ahora quieren tomar este tipo de determinación. ¿Cuál es la expresión que le diste, Fabio, del comunicado? Es muy desprolijo todo esto. O para la primera fecha y ellos ahora quieren... Pero vos tenés ahí el comunicado, ¿verdad? Lamentable. Y no trajeron nunca los centrales que necesita. Hasta ahora, díganme qué central cerró. Ahora lo de Moreles está ahí, ¿verdad? Lo de Moreles está... Si cierra Cerro Moreles un... Sábado no va a poder disfrutar de una defensa confiable, porque ayer en el primer tiempo, entretiempo, la defensa de Cerro ayer era horrible contra un delantero y medio. Está Patito Verdún, perdón Federico. Sí. José Patito Verdún, delantero de Guaireña. ¿Cómo está José? ¿Qué tal? Muy buenos días, Bruno. Saludos para vos, para toda la mesa y de todo lo bien. Gracias, José. Seguro que te asustaste porque estaba muy cerca vos de la invasión de los hinchas del Cerro. Sí, la verdad que sí. En un momento dado yo escucho el murmullo, pero no entendí el porqué. Después cuando volteo para allá, veo que ya estaban 6, 7 locos, digámosle, encima con la cara cubierta. La verdad fue también algo raro, pero peligroso, porque qué iba a pasar si por ahí entraban con algún objeto en mano, iba a ser muy muy peligroso, obviamente, para lo que estábamos ahí. ¿Te asustaste? Sí. Un poco sí, porque como te digo, no sabíamos las intenciones con el cual entraban, pero como te digo, por ahí si tenían con un palo o algo, iba a ser trágico y peligroso a la vez. ¿No te pasó nunca en tu carrera? No, la verdad que no, solamente me vino a la cabeza el partido de River Belgrano, en el cual River, en el fútbol argentino, jugando contra Belgrano, los hinchas ingresaban más o menos así también. Sí, no, sin dudas. ¿Y qué gritaban? ¿Qué es lo que decían los barras que entraron, Patito? Yo creo por las muchas cosas que dijeron, era obviamente por la realidad del cual estaba pasando Cerro. Pero le gritaban puntualmente, a algún jugador le gritaban algo, por ejemplo. Sí, yo creo que es puro conocimiento por ahí, los colegas que están apuntados, que obviamente es triste porque yo también tengo varios amigos en el Cerro. Fue doloroso ese momento por ellos, pero sabemos que Cerro es un club grande, demanda muchas cosas en el cual obviamente no hay paciencia, entonces el público se manifestó de esa manera. Uh-huh. Ahora, ¿te diste cuenta que Jan, que Cecilio Domínguez, que Churín contuvieron a estos hinchas también, verdad, Patito? Sí, obviamente, como te digo, se entiende el malestar, pero no es la manera. Creo yo internamente, una opinión mía, muy personal, que deberíamos de cuidar más lo que es el fútbol paraguayo.
nosotros lo hablamos con algunos compañeros, del cual sabíamos de que por ahí la gente iba a ir a alentar, pero también iba a ir por ahí a desquitarse lo que fue el partido de Copa. Entonces se iba a tornar un ambiente peligroso, más que nada por la realidad del equipo. Entonces había muy poco policía, es la realidad. Había muy poco policía para un ambiente. Eso es preocupante, José. Eso es muy preocupante. Te digo que realmente a mí me gustaría hablar con el comisario de la zona. ¿Qué cobertura hicieron ayer? Los guardias privados, o sea, eso, mira, imagínate vos vos sos jugador y vos mismo hablás de esta situación que nosotros vimos, creo que todos vimos, ¿verdad? O sea, no hubo cobertura prácticamente, José. Sí, la verdad que no, como te digo, nosotros sabíamos en el cual se iba a volver peligroso el ambiente en sí si Cerro no llegaba a convertir, cosa que pasó ya en el primer tiempo, por ahí ya a los 30 ya el público se empezó a manifestar, entonces se volvió peligroso y al no haber mucha policía, obviamente que eso era de esperarse y esperemos que no pase más porque, como te digo, una opinión mía, hay que cuidar más lo que es el fútbol paraguayo, obviamente que cada año vayamos para adelante y no para atrás. No, totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo, mira, firmo lo que estás diciendo. Ahora, esperaban solo el final del partido, ¿verdad? Sí, nosotros la verdad que ya es lo que lo hablaba con los compañeros, con Pani también, de que ya por fin ligamos, porque es la realidad, en la apertura no ligamos para nada, tanto por ahí en el tema de goles, en el tema de que nos convertía muy fácil, perdíamos partidos fáciles, también ligamos por el tema de los lesionados, y la verdad comenzar de esta manera te da un alucino importante para encarar la siguiente fecha. Ahora también porque se trabaja más tranquilo en la semana para apuntar al siguiente partido. No se sorprendieron cuando se adicionaron 8 minutos luego. Y la verdad por ahí eso es lo que hablaba con Paul también. Por ahí 5 estaría bien, pero bueno, sabemos lo que conlleva Cerro. Obviamente que si por ahí no hacían un gol más se nos iba a venir encima, pero por suerte eso no ocurrió y pudimos traer los 3 puntos que fueron muy merecidos y también terminar el maleficio de no poder ganar la Cerro. El penal con suavidad, espérate el movimiento del llano, fue directamente la elección antes de llegar a la pelota y Verdún. Sí, mira, te soy sincero, fue antes de llegar, eso lo hablaba con los compañeros, por ahí en la semana siempre me quedaba patear cruzado fuerte, ya cambié sobre la marcha cambié y por suerte fue adentro. ¿El mudo le quería pegar también o fue simplemente ahí atajó un poco la pelota antes que le pegue vos? No, quería patear Mudo, justo lo hablaba con él, le dije que me dé obviamente para ganar confianza también y ayudar al equipo. En esa remontada a él le hicieron el penal al Mudo. No, y a él cuando hace el penal y cobran, vemos que enseguida va a buscar la pelota. Pero lo convenció y salió bien. Y marcó. Patito, vos sos protagonista fuiste protagonista de esa remontada épica de Guaireña contra Cerro, ¿verdad? Sí, exactamente. Fue en el 2020 y justamente con también de referencia. Patito, más allá de que se adicionaron esos minutos que ya hablaste, ¿cómo lo viste a los jugadores de Cerro después de eso? ¿Seguían tensos? ¿Veías que estaban desenfocados? ¿Miedo, temor? ¿Ustedes también de que vuelva a pasar algo ahí en esa zona donde ingresaron los hinchas? Sí, la verdad que sí. Después de eso, obviamente, ya queríamos que termine el partido porque había mucha gente y muy poco policía, entonces por ahí se iba a tornar peligroso si por ahí, como te digo, si ingresaban con algún objeto en manos, se iba a volver obviamente peligroso, no solamente para nosotros, sino también para los jugadores, porque iban en busca de ellos, obviamente. Bueno, Patito, gracias por atendernos, muy amable. Felicidades por la victoria, primera victoria histórica de Guaireña frente a Cerro Porteño. Bien merecido, jugaron muy bien, La verdad que sí, como te digo, nosotros sabíamos de que siendo intenso lo obligamos a Cerro más que nada porque es un equipo que tiene mucha tendencia a que esté muy fino. Y una vez que no esté en fino, obviamente aprovechar las ocasiones, que por ahí en el primer tiempo tuvimos otras ocasiones, ya en el segundo lo pudimos liquidar y lo pudimos trabajar más tranquilamente.
Gracias, José, muy amable. José Patito Verdún, delantero del Guaireña, estuvo cerca de la invasión y bueno, nos contaba su testimonio. Aplauso para todo el equipo del Cardenal Deportivo por el premio ganado, mejor programa deportivo, Premios Paraná. Muchas felicidades, mi querido Ariel, Dani, Federico, Fabio, Edgar, gracias, Wilson, Nico, Obi, Quique, Maluje, Maluje no, todos, muchas felicidades. Ahí está, Premios Paraná, mejor programa deportivo del año. Sí, señores, bien merecido. Ahora vamos a festejar con los compañeros y vamos a brindar por unas empanadillas, como corresponde. Mejor programa deportivo, 25 años de los Premios Paraná, así que muchísimas gracias a los organizadores y a todos quienes han votado por nuestra programación. Bueno, ¿qué haces si sos APAC? Ya tendría que haber hecho. No, pero... No, yo estoy en la línea de Fabio porque yo fui uno de los que dijo acá, Bruno. Porque hay gente... quiero nomás decirte lo siguiente. Dentro de lo que significa que vos seas APAC, está también decir, bueno, ¿yo qué culpabilidad tengo en esto? O sea, ¿cuál es la autocrítica? Sería a vos mismo, ¿verdad? Porque vos haces APAC ahora. ¿Se está entendiendo? Entiendo. Me gustaría hablar con los familiares de los jugadores o con representantes de los jugadores, porque ¿cómo se va a proceder a partir de ahora? Los nombres que se manejan. Ayer la esposa de Báez, de Gabriel Báez, en un momento dado fue increpado por la hinchada en preferencia, tuvo que retirarse. Le decían, sacale a tu marido. Eso se escuchó claramente, nosotros estábamos siguiendo en tiempo real. Pero, ¿qué haces si sos APAC? Revisaría la gente que me rodea. ¿Cómo está mi departamento de fútbol? ¿Quién eligió el scouting? Es que hubo errores gravísimos. Los refuerzos, errores por eso. Aquí decíamos, no solamente yo, vos, todos coincidíamos que de alguna u otra manera tenía que haber el tijerazo en Cerro. En peligro de gol decíamos, y coincidían conmigo los compañeros, ¿por qué no le dejan a Saba cortar el plantel y que él haga a su molde y a su estilo? No le dejaron, por eso pasa esto. ¿Y cómo después de una primera fecha? Esto es poco serio. Es como que los dirigentes de Cerro terminó el partido y dijeron, ya está Saba. Y después se pusieron a escuchar Cardenal Deportivo que decían los hinchas, y de acuerdo a la temperatura de los hinchas, dijeron, que vamos a apuntar a los jugadores también. Saba, y su no está responsabilidad. bien. Yo creo que el menos culpable, pero dentro de todo, su error me parece que él no eligió los jugadores. Y por porque eso. Todos los que vinieron. ¿Qué pasó? Este jugador Celaya, por ejemplo, que vino. ¿Quién lo trajo? Tal Melgarejo. Si era tan bueno que tenía que jugar ayer. Estuvo en el marcador central. Bueno, ¿y por qué no jugó? Le improvisamos otra vez, metimos otra vez a Gabriel Báez, que es un jugador que aporta una cuota importante en un promedio de cada 4 o 5 partidos de errores de regalía a los rivales, ¿sí o no? Y volvió ayer de vuelta. Y Federico puntualizaba lo de la Copa Libertadores. Recuerdo lo que sucedió con General Caballero. Ahora le sumamos otro error. General Caballero fueron 2. No, por eso. En un primer por eso tiempo. entonces, y atender lo que hicieron Fabio, con él. Fabio, todos estábamos de acuerdo con el tema de los jugadores. Lo que decíamos, cómo hacer con quien tiene contrato hasta el 31 de diciembre o hasta el 30 de junio, porque rescindir unilateralmente, preguntarle a Olimpia cómo está, ¿verdad? No. Yo creo que el primero tendría que ser Brock. Sí, vamos, el pobre Brock. Justamente el nombre de él ni se menciona. Por eso. O sea, es rarísimo. Claro, porque el pobre Brock, porque él no tiene la culpa, él no tiene el arrastre de Espínola, Patiño, que ya tienen, ya hay un fin de ciclo ahí. Que Baez se tomó con gente de la platea. Y por eso estaba muy enojado, la gente estaba enojada y le gritaba, le silbaba. No, ayer decíamos eso que nos contaba el amigo Diego Florentín, que estuvo en la preferencia, que le dijo, anda a la sede de tu madre, le dijo a un par de personas allí, en medio del trajín, ¿verdad? Pero yo estoy de acuerdo que fue algo de la calentura el tema de incluir a los jugadores transferibles, porque ¿a dónde transferir ahora? Estamos hablando de jugadores que acá en Paraguay hay tiempo todavía. Lo que podés hacer es en Paraguay, Bruno, tipo Martín. Ningún club lo puede, o sea, por ejemplo, yo digo, me interesa porque Patiño. ya jugó el torneo de apertura, claro, o sea, no es lo que esté abierto el libro de pases, le puede enviar a Brasil. Lo que puede ser, por ejemplo, que Cerro esté abierto, a los representantes de los jugadores, y si por allí aparece una oferta que Cerro no va a poner, a ver, no va a regalar el jugador.
¿Cuánto va a No, pero cotizar? si Y bueno, pudiera. que le paguen su Y sueldo, yo- por lo menos, y si yo- se saca yo hablé- el sueldo de encima, por lo menos de alguno, me parece que ya es una ventaja. Yo hablé que Saba Vos había- no estás diciendo Disculpame, nada, vos, yo disculpame. te dije, vos sos Disculpame, Zapag y vos no me estás diciendo sí, nada. ¿te parece poco? No me resolvés el problema de Cerro Porteño. Yo Vos mismo, decir yo soy Tranquilo. parte de la culpabilidad de todo este quilombo de Cerro. Claro que soy, claro que Zapag. Zapag. Quiero poner en claro una cosa. Cuando hablamos que Saba dio 5 nombres para separar el plantel, los de ayer no son. Y no. Porque jugaron ayer. Si Saba lo quería separar el plantel, no lo hubiera puesto ayer. Y a mí me dijeron de buena ¿Verdad? fuente que Chiqui Yo- Arce también bueno, había pedido pero 5. Toño Galeano, Saba le echaron. Toño A Saba Galeano, le echaron, otro. Federico. No, pero, Ya no va a ser lo que él está- pensaba. No, pero está entendiendo lo que digo. Claro que entiendo. Cuando la Por eso te digo, dirigencia- ya no va a ser lo que él pensaba. No, ya sé, Bruno, pero si Saba quería... O sea, no hay coincidencia entre los jugadores que quiere la dirigencia poner como transferible a lo que Saba quería sacar, a eso hoy. Pero no sabemos pues realmente los nombres, Federico. Pero y si vos querés sacarle a alguien, ¿le va a poner en la primera fecha? O sea, si Saba quería que Patiño ya no Y esté bueno, más en el pero a lo plantel, mejor no le va a poner por la primera fecha. Bueno, pero a lo mejor los nombres que maneja la directiva no son los de Saba. Y por eso estoy diciendo, no es que no eso, son, güey. no son. ¿Y cómo puede pasar eso? Por eso Saba lo puso ayer, porque si Saba no quería Porque jugar más, Piri Damota, no yo lo iba a creo, poner ¿qué ayer. explicación le encuentran a Piri él Damota? puede Ya ser contra uno, él puede ser Barcelona, uno, sí. venía jugando de titular. Realmente Saba está bien destituido. Para mí fue bien echado. Fue bien echado Saba, muchacho. Acá no hay vuelta que darle. Yo no sé por qué. Lamentablemente pero- sí, bien Pero echado acá por lo que pasó, pero... acá Saba es menos problema que la claro, dirigencia. a eso quiero ir. O sea, ¿sabes qué? Por eso yo decía hace Y los rato... jugadores que Y los dirigentes... Pero a ver, ellos siempre están... Lo que te quiero decir es que si yo veo el comunicado de Cerro, el comunicado hasta parece un chiste de mal gusto para la gente de Cerro. Porque, ¿cómo arranca? Dice, el Club Cerro Porteño informa que, considerando la gravedad de la situación que atraviesa la institución a nivel fútbol, o sea, recién en la primera fecha del torneo clausura, te percataste de que había una gravedad y te pasaste 35 días entre la eliminación en la Libertadores contra Bolívar. Pero ¿qué es peor, Dani? No hacer nada. No, porque si hubo una invasión, que hay mucha gente que dice que esto se permitió, que la invasión se permitió. Pero vos a mí viste me algo, cuesta creer Bruno, ¿vos viste muchísimo. algo que la dirigencia no quiere que pase y pase? No. Acabo de colocarte el ejemplo. Anda a poner una bandera con los apellidos más poderosos Claro. del fútbol paraguayo. Es más, yo 30 pensé- segundos no dura. yo pensé- Esa bandera de los jugadores. Hasta cuando nosotros nos retiramos estaba allí Sí, flameando. señor, no, ya era, Sí. ¿sabes que eran las 12 de la noche? Nosotros Sí. terminamos último. Bueno, se apagaron entonces- ya todas las luces. Te voy a decir algo, Sí. te voy a decir algo, mi querido Chun. Yo pensé que en el comunicado ya iba a decir inclusive que había preocupación por la invasión y que iban a ver las cámaras y compañía para individualizar a la persona. Esto como un tercer párrafo. Ni siquiera se mencionó Yo ese pensé tema. lo mismo, ¿sabes Nada, qué? nada. Cuando- O sea, cuando vi el para comunicado, ellos la Bruno, invasión repudio fue a- y eso recorrió el mundo. Eso, para eso no hubo O sea, repudio. espera, perdón Fabio, vamos Sí. a ir a Edgar y quiero que Zapag responda acá, Ariel Zapag. O sea, este es un estadio que supuestamente Ñandeco quiere ser mundialista en el 2030. Y entraron unos tipos, como Juan en su casa, la famosa frase dice, ahora bien puesta en esta situación. Entraron encapuchados. ¿Qué iba a pasar si alguien entraba con cuchillo? Porque ellos tienen cuchillo, tienen armas, tienen droga, hacen lo que quieren. Ahora vos te vas decente y te dicen, no, 2 horas antes no se puede entrar acá a la olla. El jefe de prensa te dice, no, yo la otra vez me fui con mi padre para mostrarle la olla ahí en la preferencia. Mirá, papá, mirá qué lindo, mirá la olla. Vino enseguida todo ofuscado el jefe de prensa. Acá no pueden estar acá. Nadie estaba en la cancha, era 3 horas, 2 horas antes, no sé qué era. Vos te vas y está todo cerrado. No pueden entrar. 2 horas antes, no, 2 horas antes, o si no nada. Como si fuera que nosotros vamos a llevar una bomba. En esa boludez están estos tipos. Bueno, esa es la dirigencia. Porque el jefe de prensa tampoco tiene la culpa. Él ejecuta, y con mucho gusto parece que lo hace. No, pero, a ver, ejecuta con mucho gusto. Pero lo que te quiero decir, ¿Por yo tuve qué, la misma sensación. ¿Por qué cualquiera entra a la cancha? Eso es gravísimo. No es cualquiera. ¿Sabes qué? Es la barra, ese es un tema la mucho más barra, complejo. corrijo, Hoy- la barra. No, ¿sabes qué? Hoy, yo te digo, hay mucha gente que aplaude lo que ocurrió con el tema de la invasión. ¿Sabes cuál es la lógica? No, eso está muy mal. No, Eso espera, está muy mal. Espera,
con una... A ver, cuando... ¿No escuchaste lo que dijo un hincha? Sí, claro, yo me siento más representado. Sí, por lo menos en la cancha. No, esta no es la típica de, se condena todo. No. ¿Sabe qué dijo? Lo siguiente. Yo tuve la misma percepción de Bruno. Cuando leo el comunicado y veo la palabra gravedad, dije, se van a expresar sobre el tema. No, dice gravedad a nivel fútbol. Entonces, ahí es donde uno se percata, cuando no hay un norte, cuando no hay una planificación. No. Esto fue reaccionar ante el susto que se pegaron por lo que ocurrió. El susto fue, pregunto, ¿el nivel futbolístico o la invasión? Porque, y esto lo podemos extrapolar a cuestiones extrafutbolísticas a nivel nacional. Las clases dominantes, las clases dirigenciales, dicen, se van a olvidar, así nomás. La dirigencia de Cerro estaba en esa. Por eso nunca trajeron al reemplazante a Pulpito. Por eso especularon con lo de Barcelona. Cerro ya había fracasado con el tema del campeonato internacional. Supongamos que le hubieran ganado a Barcelona. Ayer perdiendo 5-0. No iba a ocurrir esto. ¿Por qué? Porque se iba a decir, no, pero tenemos el jueves un playoff contra Audax Italiano. Es patear la pelota hacia adelante. No hay una cabeza fría que diga, señores, aunque hubiéramos clasificado, eso... No puede ser, el objetivo es esto, no hay. Entonces termina con ese tipo de comunicado donde no, o sea, ¿por qué esperaron que arranque sábado? Perdón, yo dije acá, yo me acuerdo, cuando hablamos de Cerro, yo dije acá que no sea... Pregunto, lo del comunicado, ¿se hubiera dado si ayer no había invasión? No. Entonces le da la derecha a que se haya invadido y no es una cuestión de, la violencia, lo marginal. Ese hincha que en el hincha opina pasamos y dice, yo me siento más identificado con los que invadieron. Vamos a entrar en un campo complicado, denso y peligroso. Porque es cierto lo que decía Patito, el día de mañana, ¿cómo? O sea, es algo que vos me digan, no, esto ya fue un trabajo coordinado entre la dirigencia, la barra, la bandera, de que solamente iban a ingresar a hablarles, a reclamarles, que hay que mojar la camiseta, ¿cómo era? La actitud no se negocia y todas esas cosas que el hincha se siente con derecho, pero yo te aseguro, Bruno, que no hay una condena de la gente de Cerro total de lo que ocurrió con el tema de la invasión. Totalmente de acuerdo, no, por eso te digo, yo pensé que en el comunicado iba a aparecer, ni se mencionó. Y voy a otra cosa, es un todo contra todo, lamentablemente el Cerro es una guerra campal. ¿Por qué? Porque el hincha putea a los jugadores, el hincha putea al técnico, el hincha putea a los dirigentes. Y los dirigentes otra vez, como Ullón, Recalde, ayer aparecía el dirigente de Cerro, ¿cómo se llama el apellido? Correa. No sé, menciónenme si me olvido de alguien. Ellos también le tirotean a los dirigentes, o sea, es una guerra campal. Acá es realmente, creo que es uno de los peores momentos de Cerro Porteño. Porque acuérdense que Ullón decía, si Zapac no renuncia lo vamos a echar a patadas. No dijo le vamos a echar, lo van a echar a patadas en algún momento, decía. O sea, esto va subiendo de nivel. Después, lo que pasó detrás de la zona preferencial, donde a un colega nuestro lo agarraron cobardemente, le podían hacer cualquier cosa, le robaron la moto, llevaron unos metros, se fue la policía, el guardia de Cerro se fue con un arma. Es gravísimo lo que está pasando. Yo no sé si dimensionan realmente, y repito, esto hay una duda enorme. Si esto se permitió, ¿cómo puede ser que ya los guardias privados estaban ahí y estaban viendo que estaban moviendo los alambrados, estaban sacando el alambrado para ingresar? ¿Por qué no pidieron refuerzo? ¿Por qué nadie se movió? Y después hay una imagen donde hay uno de los jefes, me parece que el jefe porque tenía un walkie de remera roja, que le dijo que apártense a los guardias. Eso me sorprendió. Eso a mí me sorprendió, sí. Y es una imagen, no es que yo estoy hablando por hablar eso. nomás. A mí me llamó la atención, y sin duda, ese tipo es como que dice, bajen los brazos, no hagan nada, quédense ahí quietos. Esa es la imagen que a mí me transmitió cuando yo veo ese video. ¿Por qué la policía no fue a cubrir esa zona de alambrada cuando ya se produjo el incidente? Cuando se dio la reanudación. ¿Por qué no se reanudación, porque yo les escuchaba a ustedes y ahí pudieron haber saltado y se hubiese empeorado la situación. Si entraban otra vez. Todo es muy llamativo. Ariel, sí, todo es muy llamativo. Otra vez. Porque por lo menos en los incidentes que yo comparé, en los que estuve presente, al menos llegaron tarde, es cierto, era la policía, los cascos azules, pero por lo menos cubrieron la zona para poder
impedir algún intento de invasión, una segunda invasión que no se vio en el día de ayer, ni la actitud como debe ser de los guardias privados de Cerro, ni tampoco de la policía, lo cual llama muchísimo la atención. Y yo quiero decir lo siguiente para cerrar nomás. Yo he dicho acá cuando preguntaste, Bruno, que los dirigentes de Cerro... Espera un ratito, vos sos Zapag, Edgar, ¿cómo te va? Lo que pasa es que yo fui Zapag ya anteriormente y tuve otra visión. Nunca resolviste nada, a ver. Buenas tardes, Bruno, saludos a todos. El grupo Chacomer, por medio de sus empresas Chacomer SAE, Chacomer Automotores y Comairo, están contratando. Seguilos en nuestras redes sociales como oportunidad laboral Grupo Chacomer y conoce las vacancias disponibles a nivel país o ingresa a www.grupochacomer.com.py. Crea tu ficha y postulate. Listo para ser de raza fuerte. Celebra el aniversario de Tapero Villa con la Ford Ranger, ahora disponible en 50 cuotas sin intereses. Conquista caminos, desafía terrenos y descubre tu espíritu todoterreno. Visítanos y aprovecha esta oferta única en Tapero Villa. Llámanos al 021-671-900. Ford Tapero Villa. Llegó el pague WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pague WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello garantía de base. Perdón si es que mezclamos un poco la voz a veces, pero el debate es muy fuerte. Para que cada uno tenga la oportunidad. Arranco con Ariel. Anoche decía un oyente que seguramente vos ibas a venir hoy. Bueno, ¿qué querés decir? No, si vos sos Zapag. Lo que pasa es, Bruno, que yo quiero darme crédito como Zapag anterior. En medio, cuando había tiempo para tomar medidas anticipadas y tratar de evitar esto. Porque acá, y creo que Federico, yo utilicé el término, cuidado que el partido con Barcelona no sea un elemento de artificio, un elemento artificial que pueda enceguecer. Creo que, Federico, vos dijiste el tema del enceguecer. Creo que seguiste un poco la línea también, ¿verdad? Que no sea un elemento artificial que desvíe y que sea una suerte de árbol que tape el bosque, ¿verdad? Una frase muy, muy antigua, pero que puede graficar tranquilamente lo que sucede con Cerro. Entonces, acá hay una confusión, definitivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo y estoy en la línea, que no puede ser que un partido sea una muestra para que vos te des cuenta que tu entrenador no camina y que hay algunos jugadores que ya no aportan, que no pueden seguir, cuando que tuviste un semestre horrible, 3, 4, 5 fechas antes, Libertad ya te ganó el campeonato, fuiste el equipo que mayor cantidad de goles encajaste en la Copa Libertadores, casi el de peor campaña, solamente superado por un tal Metropolitano. Y después otra vez se te escapa la clasificación a los playoffs, que era una suerte de la Copa Sudamericana que era un premio consuelo. Y agregarle, ganabas 2-0. Y bueno, entonces pues yo, Bruno, no puedo, inadmisible pues eso es de no tomar decisiones antes, porque ahora pues ya es mucho más complicado, ya con el barco que ya arrancó y se fue a algunos kilómetros, ya hacia arriba adentro. Antes tendría que haber sido. ¿Cómo haces ahora? Realmente lo que ustedes marcan es complicado porque es un escenario complejo. ¿Cómo haces con los contratos? No es tan fácil desligarse de los jugadores. ¿Qué yo puedo hacer como Zapag? Yo revisaría de quiénes estoy rodeado en mi departamento de fútbol. ¿Quiénes son los que tomaron las decisiones? Porque él es el presidente, pero tampoco se puede soslayar la culpabilidad como responsable máximo, como mandatario de la institución. Juan José Zapag, por lo menos él tiene la responsabilidad de nominar y designar a gente que lo rodea y que ejecutan ciertas acciones. Yo revisaría claramente el departamento de fútbol, ningún tipo de duda. Y en cuanto a lo que tiene que ver, por lo menos si va a ser ahora una reacción tardía, vería algún procedimiento, alguna figura para tratar de sacar a algunos jugadores que ya no tienen el compromiso. Nombres, Zapag, Ariel, nombres, por favor. La gente quiere escuchar nombres, hermano querido. Zoilo Ramírez, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, para ti, para tu compañero, tanto tiempo. ¿Verdad que sí? Bueno, Zoilo, ex jefe de la barra comando, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí, señor. Bueno, ¿querés expresarte, Zoilo? ¿Querés hablar al aire? Sí, sin problema, Bruno. Bueno, decinos, ¿qué querés expresar, por favor? ¿Qué me vas a preguntar? Todo lo que está pasando en Cerro se veía venir en estos últimos tiempos, con todos los fracasos que Cerro va sumando.
evidentemente que iba a llegar a explotar. Y ayer explosionó, por suerte sí que no fue tanto, ¿verdad? Pero explosionó. Por una parte estoy totalmente de acuerdo con los cerristas de rebelarse, de ser una hinchada complaciente, una hinchada... El cerrista siempre fue una hinchada muy complaciente, siempre vas a escuchar los estribillos, Cerro cuando pierde, más te quiero, más te amo, y cosas así, pero por fin se está dando la rebelión, ¿verdad? Pero esa rebelión, Zoilo, del cerrista. Pero Zoilo, ayer entraron los barras. Y sí, una cosa al otro, pues Bruno, cualquier cosa podía pasar ahí, o cualquier cosa puede pasar cuando ya se llena el vaso, se derrama el agua, ¿verdad? Y así nomás. Pero es una cuestión, ¿crees vos, de Saba, de los jugadores, de la dirigencia? ¿Por dónde pasa todo esto? Empieza en la cabeza del presidente. De Juan José Zapata empieza todo. No supo elegir la gente que tenía que estar a su lado, la comisión electiva, menos supo elegir gente que tenía que estar en el departamento de fútbol. Porque el trato con los jugadores diría yo que es un arte. No es una profesión, es un arte. Tratar con los jugadores. Y su departamento de fútbol se nota. O sea, vos coincidís con lo que estaba diciendo Ariel, que si fuera Zapag revisaría su entorno. Sí, totalmente de acuerdo, estoy con Ariel Mareco, donde dice que ¿qué hicieron en este mes? ¿Qué hicieron? ¿Por qué no trabajaron? ¿Por qué no depuraron el plantel? ¿Por qué no sacaron el técnico? Esperaron que pase lo que pasa ayer y después de media hora ya está tomando una decisión, ¿verdad? Por eso te dije, te vuelvo a recalcar, empieza el problema en la cabeza, en la presidencia. ¿Por qué empezó Juan José no supo elegir la gente que tenía que estar con él? Y mucho menos su departamento de fútbol. Y la reacción que tiene la hinchada, o el cerrista, el pueblo azulgrana, es lógico. El cerrista quiere cambiar ya su chip. Y yo creo y estoy seguro que esto es el comienzo. Esto es el comienzo del cambio de chip del cerrista. Porque siempre fuimos conformistas siempre fuimos. Y siempre nos conformamos con lo que nos dice el presidente, que vamos a buscar revancha, no que el año que viene vamos bien, no que estamos bien, pero ya estamos cansados, ya está cansado, el cerrista está cansado, Bruno. Está cansado, mira que es muy fuerte lo que decís. Más de 10 años de su papá en la década del 70, son muchos años. Pero acá la duda nace si se le permitió a la propia barra ingresar, porque si fue así, quiere decir que la barra es manipulable, o sea que no va a ir contra la dirigencia. No sé, sinceramente no sé qué pudo haber pasado ahí, ¿verdad? Pero puede pasar tu teoría como puede pasar la teoría de otro también, ¿verdad? Te vuelvo a decir, cuando el vaso se llena se derrama el agua y salpica a cualquier lado, ¿verdad? ¿Vos estás de acuerdo con la salida de Saba? Yo más bien voy a estar de acuerdo con que Juan José se anima a decir, a dar un paso al costado y dar la oportunidad. Pero ¿y quién va a asumir la presidencia en Cerro? Creo que Juan Carlos que está en línea de sucesión, y me gustaría más eso, que asuma la presidencia Juan Carlos. ¿Qué pasa si Juan Carlos dice yo no tengo tiempo, no puedo económicamente ahora, no sé? Dinero tiene, pero no porque uno tenga dinero vaya a decir, bueno, yo voy a hacerme cargo de lo que es Cerro Porteño ahora o me voy a hacer cargo del Olimpia. No es fácil. No, claro, evidentemente, el querer es poder. Si vos querés ser presidente de Cerro, y tenés que querer para asumir. Y si no, es la misma cosa. ¿Por qué te parece que Cerro tiene el mejor estadio de Paraguay? Porque Juan José quiso tener ese estadio. Y por lo visto Juan José Zapata no quiere la Copa Libertadores, por eso que no tiene. No, eso no creo. Claro que quiere, pero no se gana así nomás una Copa Libertadores. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué pensás de Diego Gavilán o Hernán Rodrigo López, o te gustaría otro técnico? Diego Gavilán con el equipo sub-20 estos 6 meses preparándolo para la Copa Internacional el año que viene. La sub-20 que está compitiendo ahora. Sí, llegó a semifinales, está a semifinales ahora.
Sí. Ahora, no sé cómo es lo que la dirigencia puede hacer para desligarse de los contratos que tiene y todo eso, ¿verdad? Entiendo yo esa parte, ¿verdad? O sea, ¿a vos te gusta Diego Gavilán entonces? Diego Gavilán con el equipo sub-20. No, ¿vas a sacarle a todos los jugadores? Todos le saco, yo a todos le saco. ¿A Jan también? ¿A Churín? Ya podría estudiar su caso, pero lo otro no. Los otros no, ya terminaron. Beto, Enzo, Patiño, Claudio Aquino, Dios por Dios mío, Claudio Aquino, jugando en Cerro y manejando el vestuario. No se puede, Bruno. El Cerrita ya no acepta, el Cerrita ya no quiere. El Cerrita quiere ganar Copas Internacionales. El Cerrita sueña con la Copa Libertadores. Y el próximo presidente que venga y que quiera ganar Cerro tiene que saber eso y tiene que venir con eso, con esa idea de ganar la Copa Libertadores. O si no, ¿para qué quiere ser presidente de Cerro? Para figuretear, hacerse conocer, después meterse en la política, como muchos hicieron. O para ir a la FIFA, ser dirigente de la FIFA. Entonces quiere decir que no le quieren a Cerro. No quieren la Copa Libertadores para Cerro. Hombre, sí, es muy difícil ganar la Copa, sí. Puede ser que sea difícil, pero al menos intentar, hermano. Demostrar que querés. Intentar que querés ganar. Mínimamente, ¿verdad? Y ahí la gente se da cuenta. Pero el Cerrita se da cuenta que no, que nuestro dirigente, nuestro presidente no quiere. Esa es la percepción que nosotros tenemos de Juan José Zapata. Zoilo, un fuerte abrazo, gracias por estar al aire, muy amable. Gracias, Bruno. Un fuerte abrazo. Zoilo Ramírez, ex jefe de la barra Comando. Ya la semana pasada él me había escrito y no hablamos. Entonces, anoche me enviaba un mensaje, ¿no? Entonces, le damos oportunidad y cabida a todos, aclaro esto, a todos. Ariel, ¿vos querés redondear? Y si yo soy Zapag, asumiría, buscaría tiempo y yo mismo me encargaría otra vez de la dirección en todos los aspectos. O sea, vos serías presidente del departamento. Tomaría el departamento de fútbol. Sí, señor. Le sí, señor. Por lo menos hasta que termine el año. ¿Y qué hace con Ariel Martínez, con Bernie, con no se puede seguir, pero yo voy a encabezar. Por mí a pasar todas las decisiones. ¿Y qué hace con el técnico que venga? Yo lo elegiría a Gavilán. Está a mano, ya dirigió este plantel. Pues no va a comenzar de cero. ¿Cómo que no? Ya dirigió Copa Libertadores y todo. Tiene más de 20 partidos. Te desafío. ¿Cuántos partidos en primera tiene? En Capiatá hizo espectacular, todo bien. En Sol, muy poco. Dirigió al Trinidense, en primera también. ¿Cuántos partidos en primera? ¿Le vas a dar el hierro caliente en este momento a él? Sí, ¿por qué no? Así como se le dio una vez a ver, hubo entrenadores que asumieron en momentos calientes y no es ni un primerizo para mí. Gusto Gavilán ya tiene la experiencia. Dirigir Copa Libertadores de América no es, me parece, moco de pavo. Y además él conoce muy bien lo que es Cerro Porteño, como él mamó allí, él creció allí, él se hizo ahí, fue transferido de allí, salió campeón. Para mí es una apuesta muy peligrosa. ¿Por qué? Porque manejar este grupo de Cerro. No. Pero mira que él demostró carácter de entrada cuando le pasé interino. No le importó algunas vacas sagradas. Cuando armó el equipo. Bueno, lo traes a Gavilán. Sí, señor. Y vos, Zapata, vos asumís todo. A partir de ahora pasa, yo decido todo. Pero no decide luego Zapata, ¿acaso? Y se supone pues que los que están designados algunos departamentos son los que toman ciertas decisiones, por supuesto, me imagino, ¿verdad?, que con la anuencia de Zapag, pero otra cosa fue cuando vos mismo estás en el momento, vos mismo asumís, ves, no solamente te manejas en función de informaciones. 3 partidos en primera, nos dice Miguel Cáceres. Bueno, por eso. Vamos con Federico Zapag. Llega el Hot Sale 2023 a Inverfin. Ingresa a www.inverfin.com.py y entérate de los mejores descuentos de hasta el 30% exclusivos vía compras online en productos seleccionados. Acordate, el Hot Sale es hasta este miércoles 12 de julio. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel
del país. Visita las estaciones Energy y disfrutar de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más recordada, reconocida del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Federico, te escuchamos atentamente. Bueno, pero es tan extemporáneo el tema para hacer Zapac, porque la pregunta tendría que haber sido tiempo antes, ¿verdad? Y ya dijimos en aquel momento que tenía que cambiar el plantel Cerro, porque ahora se habla del partido con Barcelona, pero a Chiqui Arce le pasó lo mismo. Arce, porque el miércoles dijimos, generalmente estamos siempre un poquito más adelante en la información, ¿verdad? Modestia aparte. El miércoles dijimos que Chava entraba con un crédito ya deficiente. Ayer cuando hace el tercer gol Guaireña dijimos, no, acá está afuera. Los 4 partidos, porque decíamos antes del clásico. Ya hablábamos de Gavilán. Ya hablamos de Diego Gavilán exactamente también. Y antes del clásico era el tema, bueno, se aceleró porque el 3-0 era hecha técnico, no lo salvó ni el gol de Churín, apareció la famosa invasión. Y me parece que lo mismo pasó con el tema de Arce, que también se lo hizo arrancar la temporada 2023 con un crédito bajísimo. Se esperó un empate y afuera también. Y es justamente un modo operandi muy repetido en Cerro últimamente, porque si el chico Álvarez no tenía el error, Cerro ganaba en Barcelona y la cuestión sería diferente. Hay tantas cosas que uno se pregunta. Ayer, por ejemplo, la bandera que llamó la atención, ¿verdad? ¿Cómo le hicieron? Estaba esperando, porque si Cerro ganaba, esa bandera no aparecía ayer. O sea, la bandera fue y fue Carlos Cultivo el segundo gol de Guaireña. En tiempo real fue... Porque es una bandera nueva. Cuando entró el segundo, sí, para la gente que está en la sintonía ahora, sí, la bandera decía, jugadores no le falten el respeto a la camiseta. Y quiero decir que es una bandera nueva. Hemos visto otra, pero... y entró el tercero. Claro, porque estábamos leyendo la bandera y entró el tercero, ¿verdad? A vos te agarra el relato en medio de la lectura que le estábamos dando. Y digo, ¿cómo fue a parar esa bandera? Pues si Cerro ganaba, esa bandera ya no existía. Me parece todo muy... Hay muchas conspiraciones en Cerro de acá, nos informan, nos dicen que ya habían pedido los vicepresidentes de Cerro la salida de Chava después del partido con Barcelona y que Zapac dijo no. Y en cuanto a la correlación que hicimos ayer, hoy a las 5 vuelve Cerro a la práctica y va a dirigir Bernay. Como decíamos en el entrenamiento de hoy, Víctor Bernay, que sería el interino ante el regreso de Gavilán, que trabajaría nuevamente con Hernán Acuña, que trabajaron ambos justamente en aquel amistoso 1-1. Así está el tema. Lo de Zapac es difícil porque extendió tantos contratos, hizo tantos contratos, malos contratos, y ahí está el tema de los consejos, ¿verdad? ¿Quién maneja esto? Me dice Ariel que por estatuto ahora no se puede cambiar, o sea, se puede sumar gente al departamento de fútbol, no cambiar. ¿Se entiende? Te puedo sacar poder diciendo, pero cambiar así no, vos no pertenecés más, no. Claro, claro. ¿Se entiende, verdad? Puede asumir por el estatuto, sí, claro. O sea que vendría una persona, se sumaría otra persona al departamento de fútbol. No. Lo que estoy diciendo es que vos podés sumar, pero no sacar al que está. Claro, no, y eso te digo, vendría claro, una persona de afuera. No. Ariel dijo, con respeto, me dice nueva gente que decirle a Ariel que, viste que él quiere sacar a Martínez, ¿verdad? No, yo no dije eso, yo dije que pueden seguir, pero yo como Zapac asumiría todo pasaría por mí la decisión. Él no está en eso, tiene que estar, ¿qué va a hacer? Tiene que estar, está en un club. Un ex dirigente, ¿se acuerdan? Sí. Por eso estoy diciendo. Pero está en eso Ariel Zapac, no va a estar ni menos ahora. Pero está. Tiene mucha ocupación. Ardenio Barrureo Federico, está un desastre, su nombre, su prestigio está en juego, todo el mundo le tirotea. No sé, yo me haría de tiempo Zapac. Yo asumiría, si no me tengo que ir. Si no puedo, me tengo que ir. Bueno, y ahí está. Si no puedo, me tengo que ir. Él, por ejemplo, no tiene tiempo, pero tiene la plata. Y entonces,
Hay gente que tiene mucho tiempo pero no Pero tiene que la ¿cómo plata. es? Sería que Porque él tiene ¿quién dinero pone? pero no puede disfrutar de su piscina ni de su casa. Y no, tiene tiempo, tiene que estar en la piscina. ¿Quién pone los 40.000 para Bronx? No cuida la piscina, no cuida la casa. ¿Quién ¿Cómo es? puso el dinero para Saba? Zapag. ¿Quién se vaya a cuidar todo eso? Y ¿Quién va a bueno, tener y por dinero en la eso digo, billetera? y por eso No cuando es que vamos a le preguntar el tema de sacaron más Zapag. Zapag, ¿cuánto le dio a Cerro? Ayer vi que estaba. ¿Cuánto la deuda a Cerro? ¿Cómo se llama candidato de Cerro? Rubén. Recalde. Él estaba en la cancha ayer, pero puso la foto antes del partido. No es que puso después del partido. Él estaba en la cancha con su señora, creo. Puso acá apoyado a Cerro. ¿Qué piensa la gente de la preferencia? ¿Cuánto le van a suspender la cancha a Cerro? O la tribuna para que ocupen los hinchas. Ya tiene una suspensión con $100.000 de multa vos sos de Zapag, Copa ¿qué Libertadores. hace? ¿Qué hace Federico? Y no sé, porque ya no hice, pues Zapag está haciendo Bueno, mucho tiempo. ahora, cierto lo que te dice Ariel, le está ardiendo, no es su nombre, está... Y bueno, pero a ver, pero no hizo nunca, no hizo y... Bueno, pero ahora haga, no sé. Y bueno, pero ¿para qué vas a hacer? Pero está mal asesorado porque no sirve sacar comunicado. Ya hizo la otra vez con el tema de el scouting, repito. No puede manejar tan comunicado cuando sigue tardiendo. Yo saldría a hablar, como hubiera salido a hablar después de Barcelona, o hubiera salido a hablar otra vez. Y estuve discutiendo. No puede estar haciendo su trabajo de Brasil. Me dijo un alto dirigente de Cerro, me dijo, nunca vas a ver que en Europa el presidente hable durante la competencia, habla siempre antes o después. Y le recordé cuando se le ganó a Fortaleza, habló Zapag, y era durante la competencia. Paremos ya. Cardona lo primero que hace cuando hay conflicto no aparece en la cancha. Entonces, hablamos solamente cuando la cosa está bien y después, yo estoy de acuerdo que Zapag, tú se puedes Zapag llamaría una conferencia. Bruno, está tan mal el tema. ¿Quién es Cecilio? O me perdí yo. ¿A Cecilio se lo presentó en conferencia de prensa? Claro. Redes sociales. Redes sociales. ¿Conferencia se hizo en qué momento? ¿Cuándo fue? Yo lo que he visto fue cuando levantaron las redes hace poquito la semana pasada con Alan. Estaban de vacaciones. Perdón. De hecho, No, habló, ¿qué pasó? sí. Pues yo dije, ¿cómo no va a ser? Y ayer apareció Cecilio no estaba. ¿Verdad? De hecho, allí es donde dice, sí, ya me prometieron las 10, ya hablé con Sergio. No, yo pensé como Ariel que fue una cosita. Vera ayer, por ejemplo. Vera ayer no podía parar una pelota y es la segunda vez que está. Y hay jugadores que son para Cerro Olimpia y otros no. Toño Galeano, ¿quién me lo enchufó a Toño Galeano? Voy a utilizar el término, sin ser hiriente para Toño, pero voy a utilizar el término de la tribuna. ¿Quién enchufó a Toño Galeano para que le hagan la extensión? 31 de diciembre era él y 30 de junio, después hizo una extensión, ahora figura en una lista, tiene 4 número 9, Fernando Fernández ayer casi hizo un gol pero en contra, totalmente desentrenado, fuera de onda. Lo de Aquino ya es, algo que no, es un mal de barco grande. Y acá manejamos la información que Zapag no quería que siga Aquino, que arregló con Banfield, y que después él vino con Arce. Acá me envía la imagen pues salió un poco en la televisión ayer de Báez reponiendo la preferencia. Carrascal no está. Ayer volvió a ser malo el partido de Viera y en menor medida Bobadilla, que son chicos que ya deben tomar la posta. Te sale el Pachi y dice algo que suena bien al oído, ¿verdad? Vamos a ser campeones, pero el Pachi capaz sabía ya que Saba también estaba afuera. Aquellas declaraciones de los muchachos que dijeron, no, la intensidad no soportamos, uno está con el hombro roto, el otro salió ayer, se lesionó, tuvo un tirón Aquino. Está muy mal Cerro, Bruno, es muy difícil. O sea, yo si fuera técnico, ponerse un técnico de nombre, cierto nombre. No me estás respondiendo. Yo soy un técnico de nombre. No, es que yo no tengo que responder por Zapag. Vos me estás radiografiando. No, estoy radiografiando y cosas que dijimos antes. Todo muy lindo, cosas que no es muy lindo ni muy bien. Es un momento muy delicado. Vos si sos técnico del Cerro Porteño, o si sos un técnico, de cierto nombre, te ofrecen Cerro, ¿agarraría hoy? No, ahora no. No puede agarrar porque hay un montón de jugadores que tienen que estar ya en otro lado. ¿Y cómo va a ser un equipo así? No podría hacer. Hay 3 número 4. Va a decir bueno o malo, pero tenés Arzamendia, tenés Báez, tenés Rivas, ayer 2 de los apuntados. Y resulta que hasta ahora no tenemos un segundo zaguero central. ¿Verdad? ¿Cuántos número 9 tenés? ¿Cuántos extremos tenés? Entre y ayer Vera, se Aquino... Cecilio que lo trajiste como delantero, no está ni para 10 No está. Bueno, él entró por imperio de la circunstancia, ¿verdad? Porque tenía que entrar alguien peso pesado. Terminó jugando con Cecilio, Vera,
Churín, Fernando Fernández, no me falta ninguno y era Enzo Jiménez no podía parar la pelota para tirar un centro. O sea, hay una cuestión tan despareja en Cerro Porteño que siempre se salvan los mismos, Jan y Churín. Uno por el esfuerzo, el otro porque le hacen goles. 10 partidos, una victoria. ¿Y cuánto ese partido fue Jan, arquero, factor fundamental? Ayer Patiño se mandó otra que no se puede mandar y que viene de seguido. Y Jan, para no dejarlo en evidencia, lo abrazó. Yo, si soy Zapac, te digo, no. Primero salgo a hablar y digo, bueno, si es Gavilán, vamos a hacer Gavilán, porque Gavilán, que estamos disconformes con muchos de los jugadores, que se van a analizar los contratos, pero que vamos a tratar de ser campeones. ¿Faltan cuántos partidos? Bueno, faltan 21 partidos. Cerro tiene competencia solamente local, salvo, pero no a poner comunicados que no hace más que confundir o mentir también. Y repito, es delicado el tema de la cancha de Cerro, a ver si termina jugando en el Defensor del Chaco gran parte de esta primera rueda. Es una cancha que... ¿Vos manejaste información de que puede ser grave, sí, porque es una invasión. O sea, habría una sanción dura. Y sí, porque primero que está... Hace poco jugó Cerro a puerta cerrada, ¿verdad? Un partido local. Sí. ¿Y contra Tacuare? Bueno, y esta vez ya Por sería... lo que pasó en la Huerta. En la Huerta. Yo, por ejemplo, pasó, después de anoche no sí. creo que el clásico se juegue en la olla. ¿La primera rueda va a ser ahí? Creo que ¿Tendría que ser? el clásico de la primera rueda. No. Va a haber una sanción dura contra Cerro Porteño y más todavía con la hinchada, que después no se cumpla lo de la hinchada, pero y incluso se habla de puerta cerrada más de un partido. Estoy hablando con gente que generalmente está cerca de quien hacen los informes y compañía. Y después lo del árbitro, ¿verdad? Yendo al fútbol de vuelta. Dijimos ayer, paremos, el árbitro, primero que ordenó seguir el partido bien, porque capaz que no había forma de desalojar, ya que no hay policía, no le decía a la gente, la policía estaba inexistente ayer, pero dar 7 minutos de cuando en un partido 3-0, y en ese problema, es una vergüenza el árbitro Carlos Paul Benítez realmente, qué falta de pero tacto, parece, Federico, que es una sentido nueva común. línea. No. La pasada 9 minutos dieron de libertad a Nacional. No, pero yo hablo de lo que pasó ayer. Ayer había, pero no lee la temperatura. A los 45 minutos lo mismo pasó Nacional Libertad. Ariel, pero a los 45 minutos terminó el partido. Nacional Libertad no pasó la invasión. Ayer había miedo en la cancha. No pasó, pero tampoco se perdió mucho tiempo y no había... había un equipo que quería que termine el partido, era Nacional. Ariel, no estoy diciendo por el excesivo, porque pudo haber dado 20 minutos si valía la pena. Estoy hablando de lo que pasó. Pero Entraron 80 personas. Pero ¿sabes qué? Una invasión otra vez. Yo entiendo lo que dice Ariel, porque tampoco había necesidad en Tuyucuá, hasta el punto que adicionaron y después le anularon de balde el gol a Roque. Entonces, si ellos tienen el chip de que hay que adicionar porque hay alguien, y aunque se esté quemando el estadio, te van a hacer eso. Eso no. Hizo Carlos Paul entonces. Eso no, porque vos tenés el Chile en el Mundial, ya pasó. En el Mundial había 10 minutos de cuenta todos los partidos. Eso ya sabemos. Ya pasó en la última apertura, no es nada nuevo. Acá estamos hablando que había un portón que estaba roto, los guardias no multiplicaron su presencia y si querían entraban de vuelta. De acuerdo. Y bueno, y tratar de evacuar rápidamente, dar pitazo final. 7 minutos se jugó. Claro, y el sentido común te decía que los jugadores no querían jugar tampoco. Escuchá la Verdún. Estaban todos desencajados. El mismo Verdún decía, nosotros ya queríamos que termine, lo de Cerro también. Entonces, ahí sí faltó un poco de tacto y sentido común de terminar el partido para no arriesgar a más nada. Eso sí, que no otro partido porque se pierde mucho tiempo es otra cosa, en lo futbolístico. No, pero eso también. En Olimpia Melgar el partido terminó el 89-59. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Con la promoción de Interfisa Banco por compras a partir de 200.000 guaraníes. Con tus tarjetas de crédito generás cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en interfisa.com.py. Atención, tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco, entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farmaoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farmaoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235
555.000. Sentite mejor con Farmoliva. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que La Mareo. Llámanos al 021 550 189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizantes solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Bueno, Chunzapac. Hay que dinamitar todo. Epa, qué fuerte. No, pero ¿sabes dinamitar lo que pasa? todo. Es que cuando vos te enfrentas a algo inédito, tenés que tomar decisiones inéditas. Salvo que, repito, porque reitero, siempre las clases dominantes es el todo pasa. Y es, no, esto también va a pasar. Que fue lo que hizo Cerro desde La Paz. Porque en La Paz, eso fue, ya hace 40 días, ¿verdad? Porque ahí quedan fuera de la Libertadores. Ya habían perdido el torneo. Hacen el cálculo y queda lo de Barcelona. Entonces es un resquicio reglamentario que te permite dar un ticket a la Sudamericana. Y aquí particularmente dije, porque acá estábamos analizando, y la info que tenía Federico era que dependía mucho de ese partido para ver si inclusive contrataban más o no. Y uno decía, no tiene sentido. Yo sé que le ha de ser chocante para el hincha de Cerro decirle más a un torneo internacional. Pero cuando vos no tenés un norte, cuando vos no tenés... Dinamitar todo, Dani, ¿qué significa? En el sentido sacar de que... un montón de jugadores... No. En el sentido de que todo lo que hiciste hasta ahora, si no sirvió, tenés que cambiar. Porque convengamos que hay informaciones confusas o contradictorias. Porque ustedes recién dijeron que eran los vicepresidentes quienes querían que se vaya Saba ya después de Barcelona, ¿verdad? Sí, de muy buena información, ¿eh? Ok, entonces sí. Allí, por ejemplo, el culpable es Zapac. No el departamento, ¿se entiende? Ahora, las otras que se mandaron los del departamento, porque tampoco hay que ser Einstein para ver que ustedes recién decían que Zapac no tiene tiempo. Vos vean, los otros integrantes también tienen una agenda política muy activa. Te tiro dos datos recordatorios nomás. Acordate de Rodrigo Melgarejo. Vino el zaguero central, Saba no lo tuvo en cuenta, quiere decir que no le convenció. No, es que ayer, y te agrego otra cosa. Freddy Vera entró ayer, Freddy Vera entró y se asustó. No lo trajo Melgarejo, no lo trajo. Y nosotros dijimos, ¿quién habrá traído a Melgarejo, verdad? Alan Benítez, supongo, ¿verdad? Tampoco. No, nadie. Por eso. Él pidió por 3 nombres y no vino ni uno. Entonces, o sea, yo cuando... Freddy Vera, Dani, vino, se fue, convive en el plantel con Toño. Apareció Cecilio, está Aquino, Carrizo. Ese es el problema del Cerro. Pero por eso cuando yo hablo... ¿Cómo se junta? O sea, ¿es tan de parejo el plantel del Cerro? Es que por eso, yo cuando hablaba de que la carencia del norte, yo entiendo, pero cuando hablaba de lo de dinamitar, es todo lo que hiciste hasta ahora. ¿Por qué digo el tema de la confusión? Porque en el caso puntual de Saba, ahí entonces es el presidente el que se equivocó. Porque, repito, o sea, si había un consejo que le decía... No, ya no da esto, hay que cortar ahora. Pudo haber sido inclusive... Yo voy nomás inclusive al partido de Bolívar, porque entre Bolívar y Barcelona todavía hubo 3 semanas. Pero ¿cómo encararon? No, pero ahí está un cupo de la Sudamericana. Ayer dijimos en la previa, vos agarrabas la planilla, es la primera fecha de tu único torneo, más allá de la Copa Paraguay, y vos veías el 11... Los 11 eran jugadores del semestre pasado, no había uno nuevo. Los nuevos, entre comillas, estaban en el banco, que era Melgarejo y Cecilio Domínguez. Y un contraste, porque uno era alguien que iba a venir a Luqueño, pero que después acá hablamos con el presidente de Celaya, no, pero él quería jugar en Cerro. Y tenerlo de Cecilio, que justamente estaba en la famosa lista de los transferibles de México y llegó libre. Y ayer él fue el último cambio, porque...
el propio técnico sabía que no estaba. O sea, el único denominador común de los refuerzos era que no eran pedidos el técnico y el técnico no le iba a poner. Vos hablaste, Dani, de cómo el ambiente, cómo era. Un ambiente negativista, ¿verdad? Nosotros hacíamos un 1-1 antes del partido y hablábamos, lo que está diciendo Dani, que no había nadie nuevo, que el hincha de Cerro que se fue ayer se fue a ver más de lo mismo, sí, con todo lo que significaba ya esa relación, porque ayer decíamos, a ver, antes del partido, con Jan buena onda la gente, a Enzo Jiménez la mayoría no lo tiene más, pasa lo mismo con Patiño, Baez también venía mal, Rivas también, Carlos Lucena bajó mucho, Viera y Bobadilla sí lo bancan, Pachi Carrizo lo bancan, Aquino no, y Churín sí. Entonces, había una animadversión que ante la primera contra ya se iba a acentuar. Sí. Una animadversión de público previa. Yo me acuerdo que la otra vez nos dijo en uno de los amigos de WhatsApp, cuando estábamos hablando de Cerro Palmeira, que estábamos discutiendo si se llenaba el estadio o no, un señor nos dijo, ¿para qué me di para ver esa cara de Aquino y tal cosa? Ahí ya había un mal de barco. Imagínate, primera fecha, arrancar ya yendo a ver 11 jugadores de los cuales vos querés que 7 ya no tenés más en tu equipo. Entonces por eso se acentuó todo. Por eso el primer gol en el entretiempo o en el segundo tiempo cuando Cerro tocaba para atrás una silbatina general donde cayeron Bobadilla y Wilder también. Por eso no le perdonó un error a Jiménez, que hizo un gol de taco que el VAR le anuló, ni eso tuvo Enzo Jiménez. Entonces acá hay una carga negativa ya del hincha, una animadversión de jugadores a los que ya no puede ver, y literalmente, dentro de la cancha. Y ayer jugaron 6 de esos jugadores. Sí, no, pero por eso, o sea, si ya venía esto, porque lo de ayer es una explosión de un cúmulo de factores. Porque recién, y aunque suene, y repito, es triste porque no debe ocurrir, el tema de la invasión. O sea, la invasión es como ya la manifestación in extremis de la gente que tiene el hartazgo. No voy solamente a los que conviven de guardar los bombos, la bandera allí. Voy al testimonio del hincha, ahí cuando dice, yo me siento identificado con esto. Entonces, Cerro vive un momento donde sacan un comunicado que es apretar un botón de pánico. Vos cuando estás en pánico no sabés qué vas a hacer. Así está Cerro. Entonces, ante la pregunta puntual de Bruno, cuando yo hablo de dinamitar es, todo lo que venías haciendo hasta ahora, tenés que dejar de hacerlo. Y todos los que tomaban esa decisión, ya que si ustedes hablaban de una restricción reglamentaria, tenés que reforzar. Porque yo me acuerdo que justamente Juan José Zapata había mencionado que Juan Carlos Petengil se sumaba al departamento de fútbol. ¿Vos, Gavilán, qué pensás que lo querés? Yo creo que es la opción más realista por 2 factores. Ustedes recién dijeron que ningún técnico de afuera va a querer venir. Lo primero que, es el club donde invadieron, que fueron, porque Verdún dijo, sí, lo primero que me vino es lo del encapuchado de River Belgrano, a Román. Ese fue un partido de visitante. ¿Y dónde fue esto? No, fue de local. El que tiene cancha va a decir, fue de local. Entonces hubo... Y te agrego más, es el club donde un técnico no puede hacer a su medida un plantel, porque eso es lo que pasa en Cerro. Bueno, yo estoy adelantando lo que estoy diciendo. No, ya sé. No, es que vos me preguntás lo de Gavilán, y yo te digo que lo de Gavilán es lo más práctico y realista desde el siguiente enfoque. Uno de afuera va a ser difícil porque lo que menos va a querer un profesional, salvo que sean estos que quieren empezar su carrera. ¿Verdad? Yo me acuerdo que siempre, cada vez que había vacancia, SAT tiraba su carpeta, Bataglia tiraba su carpeta. No es muy Nobel todavía. No, yo te hablo. Es que Bruno, Nobel es uno de acuerdo a la disponibilidad que yo tengo. Tiene 40 partidos en primera, Dani, 41 partidos. No sé, o sea, vos me decís es que darle en el momento más crítico de los últimos tiempos de Cerro Porteño. No, pero espera. Ese juego mental yo hago si es que yo tengo a disposición otros técnicos, incluyendo a un Saba. Hoy Cerro ya no tiene ni siquiera a un Saba. ¿Qué era Saba? Saba era lo que en ese momento de la dirigencia dijo, vamos a traer lo más diferente a Chiqui Arce. Lo más diferente. Y trajeron a Saba. Y así le fue. Para bien o para mal. 30 partidos donde los 10 fueron buenos. Después en el partido número 11, cuando Libertad le mete 5, dijeron accidente. No hubo ninguno que diga, profe, no fue accidente esto. Esto era lo que nos iba a pasar porque ya nos perdonaron los Resistencia, Luqueño, Olimpia
y Jan se mandó un partidazo contra Fortaleza. Yo no Entonces, quiero que se molesten conmigo, porque ustedes hablaban de la Sabaneta, que Saba era un espectáculo. ¿Quién lo que habló? Si vos mismo acá dijiste, ay, qué término, esto de copiar a todo el argentino y todo, ¿quién es cierto? No, a mí no, yo nunca utilicé lo de la Sabaneta. ¿Y quién lo que utilizó acá? No, la gente, ustedes también. Por eso te digo. Saba era una maravilla. Pues sacarlo de Sabaneta. Déjame por lo menos, era una maravilla. Déjame terminar mi postura, porque vos me preguntás de Gavilán, entonces yo quiero finalizar eso y después que te parece el más razonable, más potable ahora por realista, porque vos me decís algo que yo también puedo coincidir, pero yo voy a coincidir, si tiene un currículum verde o apenas 40 partidos, si yo tengo acá una fila de técnico, a ver, bueno, pero Dani, Ricardo Gareca quiere venir a Cerro. ¿Vos crees que un técnico, hoy me contaron que le ofrecieron a Assad? El turco Assad, por ejemplo. ¿Y cuántos partidos la tiene primero? Assad es el tipo que cada vez que hay que... Él tira su carpeta y vos le haces la nota y dice, sí, el equipo pero vos crees que los empresarios no le van a traer... ¿Assad en comparación a Gavilán? No, ya sé, pero un técnico, por ejemplo... Ahí por ejemplo, vos no podés decir que Gavilán tiene un currículum flojo, si tu comparación es Assad. No, te estoy contando nomás qué le ofrecieron, a qué voy. ¿Qué le van a ofrecer los técnicos? Por eso te puse como medio bizarro, pues lo de Turco Assad. ¿Qué pico le vas a traer a Turco Assad? Tiene menos experiencia que Gavilán. Te estoy diciendo que los empresarios pues se mueven y van a ofrecerte el oro y el moro y van a... ¿Sabes que acá a nivel local todo, inclusive técnico experimentado? Yo creo nomás que lo de Gavilán, vos decís, es más razonable ahora, pero... Realista. Más realista, pero darle a él este hierro, mira que ese plantel es complicado, no sé quiénes se van a ir porque estamos dudando. Sí, yo fui cuando vos mismo estabas dudando. Yo fui el primero y cuando se no decía lo de la que hay Sabaneta, que Saba, que esto, yo mismo me encuadro en eso porque el año pasado, o no ahora, hace poco, dijimos, da gusto verle a jugar a Cerro con Saba, pero la intensidad terminó demoliéndole a Saba, porque los jugadores mismos denunciaban eso. No, con esta intensidad no se puede jugar. Es que el primer signo de alerta es que si en el 5-0 que te hizo Libertad, vos catalogás y describís que eso fue un accidente. O sea, en Cerro no hay un tipo de fútbol que le diga, profe, no fue accidente. No, mirá Saba cometió muchos errores. Bueno, entonces, Saba cometió muchísimos errores. Eso ya para mí fue bien destituido ayer. Bueno, entonces forma parte del pasado. Mirando el futuro, cuando te digo realista es... Cerro en estos momentos, y más por el incidente ayer, tiene un bloqueo de contratar profesionales. Ya que si estamos vayamos al otro polo de un técnico de trayectoria serio, Ricardo Gareca. No te va a venir, no te digo por el tema, sino que, espera, este es un equipo que cuando van mal las cosas, dejan que entre su barra. Y un viejo conocido. ¿Quién es un viejo conocido? Un viejo conocido, un técnico ya que tuvo, por ejemplo, no sé, te tira un nombre, no sé, Pedro Troglio, Gustavo Costa, gente que ya conoce lo que es Cerro Porteño. Yo creo que otra vez van a... O sea, Cerro en estos momentos está para... No, espérate. En serio me Este mes, en Sueño Lar, comprando un somier de nuestra colección Premium, te regalamos un voucher de hasta 700.000 guaraníes electrodomésticos. Además, con tu tarjeta de crédito de Itaú tenés 45% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en www.sueñolar.com. Sueño Lar, sentí tus sueños. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado en distintos comercios aliados: Farmoliva, estaciones adheridas, Puma, Vigi, Fortis, Cadena Real, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Visión Banco, más digitales, más humanos. Flamengo versus Olimpia. Viaja y alenta al Rey de Copas con BC Excursiones. Salida el 2 de agosto y vuelta el 4 de agosto. 4.200.000 guaraníes. Descuento del 10% para socios al día. Incluye pasajes aéreos desde Foz, 2 noches de hotel, traslado aeropuerto, hotel, aeropuerto, traslado al estadio. Ingresa sector visitante. BC Excursiones. Informes y reservas
reservas al 0991-974-725. Bueno, lo de BC Excursiones está el paquete terrestre también, Edgar, cómo no. Vamos a... Porque la gente hoy está muy expectante de escucharle a Ariel y a Fabio, principalmente. Fabio. Bruno, antes... Vos sos Zapac. Si chiquearse, vos me ninguneaste. No, es que... O sea, mejor Bruno, técnico del fútbol paraguayo no. No, es que por cómo salió, o sea, con qué cara también, aunque bueno, están los muchos ahí en la política y tienen una dureza facial los dirigentes en el tema de la clase política. El otro complemento con lo de Gavilán es que en esta era Zapac, y anoche recordábamos, o sea, Juan José Zapac tiene 2 episodios entre comillas positivos, lo que pasó con Tiburón y lo que pasó con Florentín. O sea, con Tiburón aquella famosa expresión, hasta yo dirigiendo a este plantel puedo ser campeón. Y si vamos a una cuestión, más allá de lo que dijo Pachi en el post partido, o sea, esta fue una fecha donde habría que ver, no sé si Benru compartió o yo no recuerdo una primera fecha donde Cerro y Olimpia de local arrancan perdiendo un torneo que tienen que ganar. O sea, hasta hubiera liberado a Libertad, que siempre no ganaba el inicio del clausura luego de haber ganado el apertura. O sea, sigue teniendo un plantel importante. Y esto de que alguien que conoce la casa, y también recordábamos, Gavilán fue el que dio el nombre de los 2 brasileños, cuando todos pensamos que era Chiqui. O sea, Gavilán es un tipo que tiene entrada en esta dirigencia. Entonces, si vos estás en una adversidad, cualquier movimiento extremo para contratar puede ser extender nomás tu pasarela de errores, que ha sido lo de Cerro. O sea, Cerro en este 2023 echó a sus 2 técnicos luego de haber jugado en el Apertura 2 fechas. A Chiqui lo echan después de Ameliano y Trinidense. Y ahora a Saba lo echan después de la primera fecha. Dame una dirigencia y mira que el calendario te daba para echar a ese técnico a principio de junio, a mediados de junio, a finales de junio. Esperaste que haya todo un mercado de pases. Habrá sido el único club que en este año, sus 2 técnicos ya echados, ningún jugador vino de su paladar. Ni a Arce ni a Saba. Por eso me parece que el gran problema es dirigencial allí en Barrio Obrero. Bueno, dirigencial entonces, bueno, está bien. Y dinamitar todo, es lo que decía Chun. Vamos con Fabio. Después estamos con los amigos del WhatsApp, por favor. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te esperan las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, Casi San Martín. Para ser mayorista en el Cacique es muy fácil. De por sí el Cacique ya vende súper barato, pero llevando 2 o 3 unidades del mismo producto, llevas aún más barato. Este beneficio tiene casi todos nuestros productos. Ya sabes, sos mayorista en el Cacique. Así que llevando 2 o 3 unidades, no tenés que hacer ningún registro. Los descuentos directos en caja y con todo medio de pago. El Cacique mayorista minorista sí te conviene. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, burucuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Haz el cambio que necesitas para ganar. Pásate ya Salud Protegida. Obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en todas las cuotas. Cobertura odontológica extendida sin cuestionario médico. Cobertura a nivel nacional. 021-319-0000 y contrata ya tu plan Salud Protegida. Asegura el éxito de tu próxima parrillada con los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan. Nuestros productos son la combinación perfecta de calidad y sabor irresistibles. Haz que tu parrilla sea inolvidable. Eleva tus asados al siguiente nivel. No esperes más. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. También podés llamar a uno de los móviles de Don Juan al 021
729-1717, así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales, @SolarBanco. Con Solar Banco, sí se puede. Enex, tira toda la carne a la parrilla, sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Bueno, y es difícil ser Zapag y sobre todo hay que entender también que en 14 temporadas de presidente del club ha tenido demasiados errores. Y desde ahí apuntalar a la autocrítica y sobre todo que ya pueda aprender una vez por todas que hay decisiones que no siempre puede tomar un dirigente con alto cargo, un presidente de un departamento de fútbol. Cerro cada 6 meses es un manto de dudas y es un cambio constante de no se sabe a dónde se va a apuntar. Siempre traigo aquel ejemplo de Álvarez porque no le dejaban confeccionar el plantel a su medida, no le traían los refuerzos. Después apareció la era Chiqui Arce, quizás la era en donde más se le hizo caso a un entrenador, no en todo momento, pero sí en esa primera parte cuando llegó la época de pandemia, él pudo confeccionar un equipo a su medida, a su estilo de juego. Le hicieron caso a Chiqui Arce, en la primera etapa de Chiqui Arce, hasta que llegó el momento de darle el contrato de 4 años, un primer año en el que le dejaron otra vez armar un equipo a su medida, hasta que después ya no. Cierto, ese primer año le dejaron y... Hasta que después ya fue no. Mateo y compañía, ¿verdad? La primera elección. ¿Vos te acordás cuando... En realidad ¿Vos te acordás de aquel famoso audio de Zapag donde él decía quiero que llame a Teneo Curepa, que venía a ganar la plata? Y vamos a dejarle que es un poco mejor que Tiburón, algo así. Una cosa así, bien como... Y yo creo que ahora, no digo lo mismo por Gavilán, ¿verdad? Que capaz que hay más confianza en él, pero me parece que también es el único camino, ya probó ni de todo. Claro, por eso, y hablando un poco por eso digo, ese pensamiento que se tiene, que no le iban a hacer el chúmbale con Farías, que ya no técnicos argentinos, que son esto, lo otro, cuando vienen a Paraguay, y eso es mentira, al final sucede totalmente lo contrario a lo que uno puede escuchar de las palabras de Juan José Zapag. Y para mí, este departamento de fútbol se viene equivocando permanentemente. Me pueden decir que hay gente nueva, como el caso de Juan Carlos Petengil, pero este departamento de fútbol ha tomado decisiones absurdas, equivocadas, y me parece que este no es el modelo. Más allá que el presidente tiene sus ocupaciones, que no es un experto en fútbol, porque no lo es Juan José Zapag, y lo que me muestra la serie de decisiones que se viene tomando es que en el departamento de fútbol no hay ni uno solo que entienda un poco más de fútbol que Juan José Zapag tampoco. Entonces, todos tienen la misma línea, la misma corriente, y un equipo inestable hasta en lo emocional, porque no tiene gente capacitada. El hecho de tener esmero, de tener integridad, de hacer muchas cosas por el club en cuanto a prestancia y tiempo, no significa que vos sabés mucho de fútbol. Entonces a mí me parece que dentro de la autocrítica de Juan José Zapag, de una vez por todas, en 14 temporadas dirigiendo a un club como lo es Cerro Porteño, él se tiene que dar cuenta que son los técnicos los que marcan el rumbo de un equipo profesional de fútbol. Son los técnicos los que tienen que elegir los jugadores a venir y los jugadores que tienen que salir. Me dicen, ¿cómo van a hacer con jugadores con contratos largos? Ese ya tiene que ser problema de la dirigencia. Suma cuando técnicos arrancaron un campeonato.
¿Se entiende la pregunta? Sí, ¿no? sí, se entiende. Porque vos decís, solo técnicos lo que deben elegir, pero la mayoría de los técnicos vienen y después se van otra vez en medio de la... Y por eso... Entonces no hay un técnico que te elija así. No hay firmeza a la hora de ejecutar un plan y decir, no, esto y esto vamos a hacer. Y se dejan llevar también. Que no me vengan a decir que ellos le dan la espalda a Ullón y Recalden. Les pica, no les gusta que gente como ellos, que yo no sé si alguna vez van a ser presidente de Cerro, que hablen y digan la realidad, porque esa es la realidad del club, es fracaso en fracaso. Y si los dirigentes con esto de dejarse llevar por las masas o por lo que dicen después de un partido, entonces todo está mal en Cerro. Y si yo soy Juan José Zapac, ya analizo mi fin de ciclo. A mí me parece que ya está bien. 14 años, ¿cuántos más tiene que estar el Zapac en el Cerro Porteño? Ya está, hermano, dejar el estadio bien construido, el tema de la finanza no sé cómo va a ser, pero creo que ya está. Es que hay más errores que aciertos en Juan José Zapac, más fracasos que logros. Y repito, su departamento de fútbol, a mí me parece que no le ha arropado correctamente. No hay alguien que sepa más de fútbol que Zapac tampoco, como para guiarle y decirle esto o lo otro. A mí me parece que le susurran al oído una cosa, otra cosa, lo confunden y salen como, por ejemplo, este disparate del comunicado ayer. Para mí es un disparate, no es de una dirigencia estable y sobria. Porque si me decís unipersonal del presidente en caliente, bueno, perfecto. Pero si hay una comisión directiva detrás, hay alguien que tiene que levantar la mano y decir... Esperan por un poquito, no podemos decir esto, que los jugadores están transferibles por un solo partido. Está bien, vamos a sacar al técnico, pero estamos todos calientes. No, y la gente también está así. Vamos a darle algo que le va a gustar al hincha de Cerro Porteño. Y así no se puede manejar un club de fútbol. Y ni habló de la invasión. Y claro, eso, ni habló de la invasión. Peor todavía esa situación. Entonces, por eso repito, a Saba no me consta, pero creo que no le dejaron confeccionar a su medida el equipo, le trajeron jugadores que él no quiso, está claramente y es evidente, no le dejaron cortar el plantel. Y cuando Cerro entiendan que el que marca el rumbo es un técnico, no quise hacer comparaciones, pero voy a hacer una comparación. ¿Por qué Libertad está como está? Porque Garnero, no digo que tiene superpoderes, pero él maneja toda la parte de fútbol. Le traen los jugadores que pide, él no pide jugadores. Y Carter no está ahí todo el día a día. Claro. Carter contando otra cosa. Y no te dice Carter, no, el técnico no va a estar nunca por encima del club. Porque eso es lo que en Cerro siempre te dicen. No, el técnico no, nosotros, departamento de fútbol. Y su departamento de fútbol vive de errores y errores. ¿Quién le trajo a Oro? Armaron ahí un departamento, le trajeron a una persona que nunca le hicieron caso. Entonces, ¿para qué traen a una persona así? A mí me parece que dentro de lo que queda del ciclo Zapaco, repito, para mí se tiene que ir ya después de todo esto. Porque va de fracaso en fracaso. No sé qué va a pasar después. Pero ya está, a mí me parece que es demasiado tiempo estar 14 años, 15 años en un club. Ya está, Juan José. Creo que ya hiciste todo, no sé, preparar a alguien ahí. Pero creo que es el momento de entender y tener la autocrítica suficiente de decir que hasta aquí nomás. Porque no puede manejarse Cerro cada 6 meses de esta manera. Y después de un partido, cero planificación. No pudieron hacer en la pausa un recorte y analizar los jugadores que iban a venir. No. Esperaron la primera fecha con una poca seriedad que se ve en pocos clubes en el mundo, de decir, no, vamos a esperar la primera fecha, qué tal le va a Saba y qué tal responden los jugadores cuando eso lo tenías que hacer, inclusive antes del partido con Barcelona. Y en eso Cerro es un mundo raro, un mundo enredado en ideas y en donde hay demasiado ego, principalmente de los dirigentes. Vamos a Edgar y otro mundo que arde, el de Olimpia. Vamos a escuchar el hincha opina al técnico del Olimpia. Hablamos de Olimpia, ganó Guaraní. Vamos a hablar del campeonato, gran partido de Trinidense. Hoy tenemos peligro de gol de 21 a 23. Vamos con 10 menciones de Garcito y vamos a ir a celebrar Premios Paraná. Ganamos mejor programa deportivo, Premios Paraná, sí señor. Pilsen sabe que la amistad de nuestro país es única y merece ser celebrada de la forma más paraguaya que existe. Por eso te invita a romper el récord del asadito más largo del mundo. Va a ser una encuentro con mucha Pilsen, asaditos y amigos el 29 de julio en el centro de Asunción. Comienza a contarle a tus amigos porque esta juntada va a ser histórica. ¿Te prendes? Pilsen sabe que la amistad de nuestro país es única. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guairapisos. Contacto
Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís, Cuñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentí el alivio con Satifen Grip. Sus cápsulas blandas actúan rápidamente y se absorben de manera eficaz. Si estás con síntomas gripales, Satifeneal a la gripe con una cápsula cada 6 horas. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de Éticos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Final. Tacuary 2, Olimpia 1. ¡Váyanse toda la mierda! ¡Fernando Cardoso! ¡Anda a plantar mandioca! ¡Fernando, anda a plantar mandioca! ¡Bótame, Luguito! Yo no sé qué es lo que pasó, pero el equipo no respondió. Para mí que el técnico se equivocó en los cambios. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Mal en reclamar los premios previo a un partido importante por Copa? Sí, totalmente. Empezar perdiendo en el torneo clausura a pocos días, un torneo importante por cuartos de final de Copa Libertadores, es realmente una pena. Empezamos mal. El equipo no respondió. Gracias, señor. Que no se entendieron los muchachos y la verdad falta más concentración. Muy caprichoso, Aguirre tenía que sacarle a Fernández y a Cardoso, no le sacó, caprichoso. Son partidos que suelen ocurrir de esta manera, es para tener suerte en Copa, los que seguimos en Copa, ¿cuánto Olimpia? Lo importante acá es la Copa, pero no se jugó mal, no tuvimos suerte y la próxima será. Que efectivamente el planteamiento no salió de vuelta, los cambios y la actitud de los jugadores también no se puede permitir eso si queremos pelear el clausura. Una lástima, todos una lástima, asquerosos. Mal partido, pero hay que levantar cabeza, se viene cosas grandes, todo limpio, papá, vamos. Yo creo que los jugadores están mintiendo a nosotros, nos dicen que la plata no vale, están jugando incentivados a la Copa Libertadores y acá, como no hay plata, juegan como le canta las bolas, como suele decir. Un partido muy complicado, no se pudo, pero en la Libertadores vamos a remontar. Que no se entendieron los muchachos y la verdad falta más concentración. Perdiendo en el torneo clausura a pocos días, un torneo importante por cuartos de final de Copa Libertadores, es realmente una pena. Empezamos mal, el equipo no respondió. Gracias, señor. Voy a otro aficionado. Una persona que se acostumbra a no cambiar, si un jugador no amanece bien y está errando goles cantados, tiene que cambiar, no importa el nombre. Desastre, malo. Creo que comenzamos bien el partido, generando situaciones y con un buen juego. Después tuvimos algún altibajo, tomamos los goles y en el segundo tiempo el equipo sintió un poco
no sé, de ansiedad y perdimos precisión, empezamos a poner muchas pelotas al área y bueno, terminamos perdiendo un partido que sabíamos que era muy importante, queríamos comenzar ganando, pero bueno, no pudo ser. ¿Cómo vio en cuanto a la actitud que puso el equipo independientemente del resultado, en general hablando un poco de Néstor Olimpia, porque si vamos a contar las fallas quizás el resultado hubiese sido otro, y cómo vio el debut del sub-18 Alan Cano, por lo menos buenas expectativas creo que generó desde la preferencia? Bueno, no, la actitud estuvo bien, se entregaron como siempre, no tengo nada para decir de eso, y Alan entró 15 minutos, un poquito más, creo que él lo hizo bien, es un chico con un buen futuro, y bueno, hay que llevarlo de a poco, pero creo que va a aportar cosas interesantes al equipo. ¿Cómo viviste estas últimas horas? Porque se habló bastante una turbulencia, si así podemos denominar. Internamente, ¿cómo lo viviste? Porque no es habitual tener a Olimpia un equipo que no haya concentrado. No sé si eso también pudo influir en un momento dado, porque arrancaron bien, pero por momentos se fueron completamente del juego, profe. Sí, fue una situación un poco difícil. Pero bueno, no me parece que no tengo que justificar un mal resultado por eso. Son situaciones que algunas veces pasan y bueno, no quiero que ese tema se agrande demasiado. Nosotros tenemos que continuar trabajando y recomponernos de este mal resultado, porque no lo esperábamos, sobre todo después de las cosas buenas que había mostrado el equipo y de las situaciones futbolísticas que hemos superado y veníamos en un buen momento, así que de ese tema no tengo mucho más para decir. La gente a la que yo les llegué a consultar sobre lo que vio Olimpia en este partido me decía que los primeros 20 minutos fueron aquel Olimpia que consiguió esta racha de 4 partidos consecutivos ganando, pero después de eso se volvió a aquella ansiedad que había tenido Olimpia en el proceso que intentó comprender su idea de juego. ¿Qué piensa usted de eso y por qué perdió Olimpia hoy? Estoy de acuerdo, coincidimos que los primeros minutos, como dije, fueron buenos y seguro que pudimos haber marcado más de un gol. Creo que al final del primer tiempo también jugamos bien, los últimos 10 minutos tuvimos un bajón y después levantamos un poco, cosa que sí nos repetimos en el segundo tiempo. Después del gol de ellos, el equipo se equivocó los caminos y caímos en una situación de ansiedad que no pudimos superar a un rival que defendió bien, hizo su trabajo, y bueno, como dije, estábamos muy ilusionados con comenzar ganando. Sabemos que tenemos el objetivo de ganar el campeonato, y no nos imaginábamos una derrota, pero bueno, hay que intentar dar vuelta a la página, trabajar mucho y no repetir errores puntuales que cometimos hoy. Con la salida de Otálvaro, ¿qué pretendió usted o él pidió cambio? ¿Tuvo algún inconveniente físico? No, había tenido sí un problemita, pero no menor en estos días. No. ¿Y qué pretendió con su salida? No, buscar alguna variante porque el equipo no estaba generando y buscamos variantes, como lo mismo que con Bruera o con Alan, o mismo con la entrada de Richard. Buscamos variantes para ver si podíamos mejorar. Siempre la intención en los cambios es mejorar el equipo, pero no pudimos ni con los cambios ni con los jugadores que estaban poder hacer un segundo tiempo como esperábamos. Ahora, por otro lado, usted lo tomó por sorpresa la decisión de no concentrar por parte del plantel. ¿Pudo hablar con el presidente de la institución? ¿Y qué le dijo el plantel al respecto de
juntarse hoy a las 15 y después venir aquí al estadio? Bueno, pero son cosas de un manejo más interno. Prefiero no hablar de ese tema. Lo tenemos que resolver y eso va a ser por otros adentros. Al menos es lo que yo pienso que es mejor. ¿Hay una reunión pendiente, usted con el plantel, con Cardona, en las próximas horas, como para tratar de subsanar lo antes posible el tema? Y le consulto, ¿la derrota de hoy la toma como un toque de alerta o hay preocupación porque puedan volver, en este caso, las dudas que tenían en el primer tramo del campeonato? No, espero que no, y rápidamente volver a la victoria en el próximo juego. Mañana ya vamos a estar entrenando, mañana por la mañana, y bueno, ya a salir rápidamente de esta mala performance que tuvimos hoy, que espero que quede en esto. Después, respecto al otro tema, la verdad que no tengo ninguna novedad, ninguna noticia para darles. Olimpia generó bastante hoy, le costó a la hora de definir. Sabemos que no se puede fichar por lo que el club está atravesando con FIFA, las sanciones. ¿Alguna variante en las inferiores? Alan Will, sabemos que lo venías teniendo en cuenta también. ¿Irá probando? Sí, pero está muy cerca de volver Brian, de volver Derlis. También Diego Torres, que no pudo estar hoy, Manu Romero. Tenemos muy buenos jugadores que están muy cerca, a unos días de estar con el equipo y poder ayudar mucho. Entonces creo que hay que mantener la calma y sabiendo que tenemos jugadores con mucho potencial que pueden estar formando el equipo muy rápidamente. ¿Cómo piensa revertir este mal rendimiento del equipo de Cal que se viene? Porque Olimpia es totalmente diferente a la Copa como en el torneo local. Sí, bueno, trabajar, como dije, trabajar mucho en la semana y ganar el próximo partido. Esa es la primer solución que tenemos que hacer. Y las cosas buenas que el equipo mostró en los últimos partidos, y inclusive hoy, intentar repetirlas y no perder la confianza por este mal resultado, sino recomponer rápidamente y ganar el próximo. Eso es lo que tenemos que hacer. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec están los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles y socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021 495 950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. 13:21, lo de Olimpia. Lo de Olimpia
Yo creo que también como lo de Cerro, podemos dividir en dos, Bruno. El tema deportivo y lo que se vivió con la decisión del plantel. Porque el plantel se jugó. Viernes a la noche fue tan movido para todos nosotros, ¿no? Porque a mí me hacía acordar el viernes de Riquelme. No, el viernes de Riquelme fue, la otra vez no sé con quién estábamos hablando, fue el día quizá más histórico de Twitter de actividad periodística. Y este viernes también, como que dormimos todo un poco tarde, y estábamos averiguando, y era el tema de conocer por qué ofrecía Olimpia. Yo estaba saliendo de la cancha de Libertad, fue cuando veo. Y tú sí, estás de ese viernes de noche. Y bueno, y encima tuvimos el viernes que fue de euforia porque se pusieron en venta las entradas. Hoy se fue Gerardo, no había nadie. Primer día de venta para los no socios. Olimpia también pasa del encanto al desencanto, pero demasiado rápido, ¿no? Nada más que tiene Flamengo. Dicho sea de paso, Bruno Enrique tuvo una lesión nuevamente. Sí. Parece que puede quedar afuera porque bastante complicada la lesión que tuvo ingresando en el segundo tiempo contra Palmeiras. Pero lo de Olimpia, en el entretiempo decíamos, este era Olimpia de la apertura. Y fue. Y los mismos detalles. No hubo mano floja, no bajó brazo. Pero intentó con fuerza y cada uno por su lado. No fue un equipo. Creo que Aguirre otra vez, y tiene esa tendencia Aguirre, ¿no? Uno de los tipos que más tira centro es Otálvaro. Y siempre que lo pone a Bruera lo saca Otálvaro. Una cosa increíble. En otras palabras, Federico, con respecto a lo que decías de la apertura de Yeo, decía que repitió los mismos vicios. En cuanto a inestabilidad defensiva. Un equipo que parecía que iba a arrancar con todo, que se iba a llevar por delante hasta Cuero, pero era una cuestión de acomodarse nomás por parte del visitante del equipo de Iván Almeida. Y una vez que se acomodó, fue un equipo que empezó bien y terminó muy mal en cuanto a repertorio futbolístico. Y situaciones como la que se vio, la presencia del chico Alan Cano, ¿por qué lo puso en un partido así caliente? Es cierto que... Yo creo que, por ejemplo, Fabio, o sea, en ese sentido, arrancando con lo que preguntas, a Cano lo llevó pensando, claro que nunca se va a repetir con frecuencia lo de Melgar, porque acá dijimos, mira que Olimpia encontró un equipo y colocar al sub-18, que ya Aguirre nos dijo que a él no le gusta este tema de la imposición. Y yo hacía un paralelismo que dentro de todo Aguirre tenía más espacio porque lleva el sub-18 al banco por lo menos. Saba ayer ni al sub-18 llevó. Porque él sabía más que nadie que iba a estar pensando en bolsa de minutos si hoy me puedo quedar sin laburo. Aguirre yo creo que habrá pensado, voy a poner el equipo en la Copa, gano el primer tiempo y lo meto a Cano. A Cano lo mete ya como último cambio. Ya lo había metido a Bruera, a Richard. Y yo creo que como partido, Olimpia, sin hacer demasiado, siempre se sentía cómodo o superior a Tacuarí en ese primer tiempo. Y muchas veces como que te gana el contexto. Entonces, nunca se llegó a ver a un Olimpia muy concentrado o con los dientes apretados. Porque veía que con facilidad Tacuarí perdía el balón, que no le dañaba. Y hasta te diré que cuando Ortega hace el gol, viste que sería como que, es el toque de atención para que vuelva. Al toque Olimpia hace el gol del empate. Con el cabezazo de Gamarra es como que, ya está. Y creo que, en el segundo tiempo Olimpia entró muy mal. Y si Aguirre hubiese dicho lo que dijo en el apertura, porque eso era lo que le preguntábamos constantemente, y él se encargaba de decir, no puede volver a ocurrir, no debe ocurrir. Porque si él decía, los muchachos están concentrados en Flamengo. Porque realmente, el partido del sábado era una extensión del torneo de apertura. No, era, ahora sí por fin se ponen las pilas los jugadores porque este es el torneo que tiene que ganar. Las famosas 4 fechas antes del partido en Río de Janeiro. Entonces, eso es lo que debe preocupar. Porque, mira, yo el marco entiendo, porque ni hablemos del que no es socio. O sea, el hincha de Olimpia dice, permiso para la primera fecha porque yo tengo que hacer un esfuerzo enorme para comprar mi entrada contra Flamengo. El socio tiene que ponerse 2 meses al día en comparación a cómo venía pagando, porque hasta agosto tiene que ponerse al día para esto. Y eso se notó en el marco, porque ni siquiera en el gol de Ortega había una especie de indignación.
Y en el segundo tiempo, fíjate lo mal que jugó Olimpia, que la única situación real de gol que tiene es el cabezazo de Bruera, que era casi un déjà vu del gol contra Libertad. Un centro desde, y ya fue a los 45 del segundo tiempo. O sea, Olimpia jugó muy mal segundo tiempo. Y en la primera etapa me parece que se contagió con que el rival no le generaba demasiado peligro y entendía que, en algún momento le vamos a ganar. A los 20 de taquito, ¿verdad? Hasta los 20. Sí. Hasta los 20 Olimpia jugaba de taquito. Era volver a iniciar, toque, triangulación, Tacuarí totalmente tirado atrás. Cuando Tacuarí comienza a presionar la salida de Olimpia, que lo marcaban a Ale Silva, que era el único receptor de espalda, y perdieron varias pelotas, y ya se comenzó a convertir en un equipo peligroso. De hecho, cierra el primer tiempo con una del 10 Rodríguez que le pega muy mal, cuando quedaron 3 contra 2. Y ahí también en Olimpia, así como en Cerro hay apuntados, en Olimpia también, lo de Huguito Fernández, por más que venía siendo figura, el último partido fue muy malo y hay uno que le grita anda a plantar mandioca. Le dice a una de las figuras de Olimpia, cuando salen después del segundo tiempo se escucha bien en el móvil de uno de los compañeros, Paiva también, que venía bien. Entonces, deja una cuestión, ¿verdad? Cardoso muy mal partido también. Sí. Yo creo que se salva Gamarra, Mateo anduvo bien, porque tuvo claridad, estuvo en el tema de las peligrosas, Otálvaro en su momento bien, Ale Silva buen primer tiempo. El tema es que la y defensa, después, nada. La defensa nunca pudo descifrar los movimientos de Ortega, por ejemplo. Vampeta muy mal también. Sí, Ortega jugó prácticamente sin marca, teniendo muchos hombres por delante, pero... Es que el mejor ejemplo, Fabio, nadie lo apretaba. O sea, muchas veces vos, y hoy hasta eso se saca estadística, el tiempo que vos le das al rival, todo el tiempo que tuvo Ortega para sacar su disparo. Porque, a ver, el centro de Clar, es cierto que hay un movimiento sin balón de Curí. Muy bueno. Claro, pero, o sea, Zárate retrocede en vez de encimarlo. Y en el segundo gol, el centro... Ortega para el centro a Cabral. No, por eso. Se fue. O sea, Cabral ese fue de barrio, fue. Cabral no hizo nada extraordinario. Era como que agazapó. Segundo palo. Y Tito como que dice, no, ¿sabes qué? Parecía que la defensa del Olimpia dijo, es Ortega el que va a tirar el centro, entonces no hay nadie. Y se olvidaron que esa fue una jugada, una secuencia larguísima, que empezó con un tiro de esquina. Por eso Cabral estaba donde estaba, porque en la jugada anterior, al centro de la izquierda, es un traslado de Cabral. O sea, como que se le perdió el chip a Olimpia. Y eso, vos agarrar los 2 goles de Tacuarembó, y hay un tiempo prolongado de ver qué va a hacer entre el centro de Clar para el movimiento de Curí y el disparo de Ortega. Y lo que fueron los 2 centros. Mira que el centro ya de Clar hasta da la sensación que Cureí no salta bien. Por eso como que ya lo agarra descendiendo. Y después cuando la ataja Ortega es como que bueno, tira el centro que no hay nadie. Y realmente entró solo Cabral. Y yo creo que, repito, eso desde el lado netamente deportivo. Y después sabíamos, yo creo que fue una apuesta del plantel que habrán dicho, no, están pintando un panorama que no es, por eso se filtró esto. Cuando charlamos con Raúl Vicente Amarilla, y Federico recordaba, o sea, Raúl también por su pasado, y cuando dice, no, nos sorprendió a todos, esto hay que, y cuando uno dice, va a ser, no, es un deseo, yo no sé si el plantel va a acceder. Bueno, porque a nosotros lo que nos dijeron el viernes a la noche fue que el presidente estaba furioso por el momento, decía, este no es el momento, estaba furioso. Cardona no se fue al partido Cardona, y Amarilla tocó el tema del momento también, que sorprendió porque quizás no era el momento, y lo peor que te puede pasar cuando tenés una medida de fuerza de perder. Claro. Pues si ganás, no pasa nada. Y dice, mira, los muchachos tienen razón, le pusieron perder, como perdió Olimpia. Por eso también la gente, sin el grado del Cerro Porteño, se tomó con varios jugadores. Porque además esa falta de movimiento hoy, porque la manera en que comenzaron en cuanto a la venta de entrada, 1.000 millones en media jornada, mermó mucho. O sea, si no hubo nadie hoy, yo creo que no tuvo muchísimo que ver eso. Porque si se habilitó ahora, desde hoy, para todo público, se supone que por la expectativa que estaba armando el partido generando el partido contra Flamengo, iba a haber masivamente presencia de hinchas de Olimpia que uno creía que buscarían sus entradas, pero como que se cortó la dulzura, un momento de euforia, el rival, el cruce con Flamengo, después se produce lo que se produce, el tema de la falta de concentración, y después la derrota. Y el nivel produce una gran preocupación, porque ya lo decía Dani, este partido no hay excusa, no es que, los jugadores están pensando en Flamengo, ni los hinchas piensan en eso, porque falta demasiado tiempo. Este equipo jugó motivado, con un objetivo claro. O sea, entonces los niveles fueron muy flojos. El hincha, o sea, que no es que el hincha no piensa, el hincha ya hizo su acción, su sacrificio. O sea, yo entendería que el hincha no se fue contra Tacuarí y vos le decís, ¿por qué vos
el canchero, no el teclado, el canchero, el que siempre va. ¿Por qué no estuviste? Y ¿sabes qué? Yo ya adelanté mi crédito para comprar una entrada contra Flamengo, que es lo que quiere la dirigencia. Ahora, el jugador no puede darse ese lujo. Y le planteamos a Aguirre, porque también le dijimos, ¿vos sabés que el jugador paraguayo es especial? Recuerdo que uno le decía, y hábilmente, Aguirre agarró por el lado de, si es muy leal. No, noble. Pues no, estamos preguntando que si se, entre comillas, engancharon con una fase de grupos, ¿cómo no se van a enganchar con lo que pueda significar el partido contra Flamengo? Porque cuando se habla del tema de las transferencias, vos sabés lo que significa hacer un buen partido, desde lo individual también. Y esa es la parte también que el hincha tiene derecho a criticar desde ese lado, por lo que significa este momento. Y a lo que decía Ariel, también habrá estado el hincha que dice, espera, si contra Tacuarí no fue, ¿cómo no fue? Porque, ojo, esa frase que el hincha del Olimpia utiliza como bandera, como orgullo, el Olimpia se transforma en copa. Si vos revertís esa frase, es preocupante en el torneo local porque este equipo se está transformando nuevamente cuando no es copa. Y vos sabés que acá, o sea, Olimpia no se puede dar el lujo. Y arrancó todo bien con que fue una fecha de los locales, pero... Y eso te iba a decir, en Olimpia no hay tiempo para decir, no, primera fecha fue un tropezón, no. Aquí preocupa todo lo que se viene mirando la proyección, porque también mirando lo que va a ser el siguiente partido, cuánto debe mejorar este equipo si quiere ganar su próximo encuentro. ¿Quién leyó en qué puesto quedas en el acumulativo? Olimpia está ahora en el acumulativo sexto. ¿Sexto está Olimpia? Sí. ¿Viste? Está todavía en zona de... Pero... Sudamericana. Y sí, no. Tiene actualmente 31 puntos. Nacional está por encima de Olimpia, tiene 33... y Guaraní, que ganó ayer, 36. Hay 3 a Libertadores, ¿verdad? Y el que lo sigue es Ameliano, que tiene 30. Sí, 3 van a Libertadores porque el campeón de la Copa Paraguay va como cuarto, exactamente. Sí. Y justamente Ameliano está ahí un punto, juega contra Cerro la próxima fecha, pero su rival de Olimpia, en este caso Resistencia, es el último en el acumulativo. A ver cómo le va al equipo de Aguirre para poder cambiar un poco la historia del flojo nivel que se tuvo en el partido del sábado. Flamengo versus Olimpia. Viaja a Brasil y alenta al Rey con BS Excursiones. Salida el 30 de julio y vuelta el 5 de agosto. 2.190.000 guaraníes. El descuento del 10% para socios al día. Incluye traslado en bus de turismo G7. 2 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas. 2 desayunos en hotel. Ingreso al estadio sector visitante. BS Excursiones. Informes y reservas al 0991 97 47 25. Flamengo versus Olimpia. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, multimillonaria transferencia a nivel local en Rusia de un club a otro. Al Esparta de Moscú, Jesús Medina. Hablan de 7 a 8 millones de euros o dólares. Pero de un equipo a otro fue presentado ya de manera oficial. Él pasa del Chesca, ¿verdad? 6 millones de euros. CSK de Moscú al Esparta de Moscú. Hace compañero Pulpito Duarte. 6 millones de euros más 1 millón de euros de variables. Contrato por 3 años. Para el Esparta de Moscú, uno de los grandes ahí para Medina. Lo que entonces nos enviaban, estamos hablando de 8 millones de dólares. Esta mañana, sí. Sí, bien. Más de 8 millones, ¿eh? Más de 8 millones, sí. El grupo Vitar, ¿verdad? El grupo Vitar, Renato exactamente. Vitar. Sí, señor. Bueno, impresionante. Y hablando de dinero... Lo de Alderete. ¿Qué pasó? Y lo de Alderete también, que está en la mira lo que Betis. contábamos ayer. Sí. Piden 10 millones de euros. Pide el Getafe, que ya se hizo con la ficha del jugador. Y lo de Arabia Saudita no tiene límites. 20 millones al año para Milinkovic, Savic y 33 para Pogba. 33 millones de euros le ofrecen a Pogba para ir a Arabia Saudita. Y ayer aparecía en una página internacional que sigue las cotizaciones de todos los jugadores del mercado. Aparecieron los 10 jugadores mejor cotizados del fútbol argentino. Y está en el 9º lugar Ramón Sosa con 9 millones de euros.
Cuesta la ficha. Es el mejor paraguayo cotizado en Argentina. 9,9, Federico. 9,9, casi 10 millones de euros. Ramón Sosa está entre los 10 mejores jugadores cotizados del fútbol argentino actualmente. Y el paraguayo mejor cotizado justamente también. Estamos con Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. ¿Qué tal, presidente? Gusto de saludarte. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Bruno. Placer conversar contigo. Saludos a todos los que te acompañan ahí. Bueno, queríamos confirmar precio de entrada para el partido de Ameliano Cerro Porteño. 18:30 lo llevan a Cerro al Villa Alegre de Encarnación. ¿Ya tienen ese dato, presidente, por favor? Sí, incluso ya se están vendiendo, ya se superaron más de 1.000 boletas vendidas ya. Las graderías están 30.000, las plateas están 70.000 y las preferencias 100.000. ¿Y cuánto creen que van a poder recaudar, presidente, ahí en Encarnación? Y ojalá superemos los 600 millones, esa es la expectativa que tenemos, ¿verdad? ¿Serían por cuántas entradas habilitadas en este caso? 14.200 entradas habilitadas. ¿Y esto se va a seguir vendiendo también a través de la página de la empresa, presidente? Sí, ya se está vendiendo en Encarnación de forma física y a través de vía online, ¿verdad? También se está vendiendo. Se está moviendo bien para hacer el primer día de semana, más lo que ocurrió el fin de semana, yo creo que bien, ¿verdad? Vamos a tener un muy buen marco de público, atendiendo también que son las vacaciones de los chicos. Encarnación es una ciudad linda, un lugar que da gusto irse. Yo creo que mucha gente se va a trasladar también para dicha ciudad. Físicamente, ¿se venden las entradas en dónde? Ahí en Encarnación, presidente, para los que están escuchando. En la liga. ¿En la liga encarnaciona? Sí. ¿A través de qué red, perdón, es la venta? Red Ámbar. Red Ámbar. Ya de nuestro amigo de Dolphins. Perfecto. Creo que sí. ¿Y qué pensás, presidente? Igual la gente va a ir. Cerro perdió el partido y muy mal ayer contra Guaireña. Sí, pero igual Cerro es Cerro. También después, o sea, se va después de mucho tiempo, cuando van a tener oportunidad de volver a verlo otra vez a Cerro ahí en el sur del país. También Sorante ya van a estar habilitados. Sorante, el refuerzo estrella que es Morel, Sorante ya va a estar habilitado, ya va a poder jugar. O sea, hay muchos condimentos que van a mover, ¿verdad? Para que se dé un muy buen marco de público, ¿verdad? ¿Y qué le pasó al equipo el sábado? Ganaban 2-1 después de estar perdiendo 1-0 y al final perdieron otra vez, Presi. Y errores nuestros, nos desconcentramos, ¿verdad? El primer gol fue un error de Franco, el segundo también fue un error ahí continuo de varios de los jugadores. Perdimos por errores nuestros, era un partido controlado, bien, y bueno, son esas cosas que tiene el fútbol, ¿verdad? Que no nos dejan tranquilos, porque evidentemente también por el fixture que tenemos era importante para nosotros empezar ganando, ¿verdad? Presidente, un fuerte abrazo, éxito para lo de Encarnación el sábado, muy amable. Muchísimas gracias, le esperamos por ahí, un fuerte abrazo. Gracias, presidente. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Repetimos los precios de entrada en Encarnación para Ameliano Cerro, entonces, Fabio. Sí, preferencias, 100.000 guaraníes plateas, 70.000 graderías norte y sur. En este caso, los precios son de 30.000 guaraníes para el partido del sábado en el Villa Alegre en Encarnación. Ameliano será de local ante Cerro Porteño a partir de las 18:30 horas. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Repasamos todos los resultados de la primera fecha del clausura. Resistencia General Caballero empataron 1-1. Libertad le ganó a Nacional 2-0. Trinidense le ganó a Ameliano 3-2. Olimpia perdió ante Tacuarembó en el Bosque de Paraguno 2-1. Luqueño también perdió de local en el Feliciano Cáceres ante Guaraní 2-1. Y Cerro Porteño cayó ante Guaireña 3-1. La tabla: Guaireña, Libertad, Trinidense,
y Guaraní junto a Tacuarí son los líderes con 3 unidades. General Caballero, Resistencia tienen 1. Sin puntos están Ameliano, Olimpia, Luqueño, Cerro Porteño y Nacional. En el acumulativo, Libertad tiene 54, Trinidense 41, al igual que Cerro Porteño. Ya le empató Trinidense a Cerro en el segundo lugar de la tabla general. Guaraní un poco más abajo en el cuarto con 36, Nacional tiene 33, Olimpia 31 y Ameliano por ahora 30 entre los equipos que clasifican a la Copa Sudamericana. En cuanto al promedio, Resistencia sigue siendo el último con 1 de promedio. Tacuarí un poco más arriba con su victoria, llegó a 1,059. Guaireña, a pesar de ganar, está en el 10º lugar con 1,106 en la tabla de promedios. Y atención con respecto al partido de Cerro Porteño Guaireña, hablamos con José Patito Verdún y esto nos decía con respecto a lo que pensó en ese momento en que ingresaban los de la barra de Cerro Porteño al campo de juego. Sí, la verdad que sí. En un momento dado yo escucho el murmullo, pero no entendí el porqué. Después cuando volteo para allá veo que ya estaban 6, 7 locos, digámosle. Encima con la cara cubierta la verdad fue también algo raro pero peligroso, porque qué iba a pasar si por ahí entraban con algún objeto en mano, iba a ser muy peligroso obviamente para los que estábamos ahí. No sabíamos las intenciones con el cual entraban, pero como te digo, por ahí si tenían con un palo o algo iba a ser trágico y peligroso a la vez. Solamente me vino a la cabeza el partido de River Belgrano, en el cual River en el fútbol argentino, jugando contra Belgrano, los hinchas ingresaban más o menos así también. Bueno, y esta noticia, $2 millones, pase definitivo la venta de Jorge Morel a Cerro Porteño. Una de las operaciones más importantes a nivel local de los últimos tiempos. $2 millones. Lanús tiene que recibir el 25%. Sí, y tardó... ¿Cuánto para llegar? Un poco más de un año para llegar. ¿Qué dirá Chiqui? Por eso. A quien lo tildaron de el mismo departamento de fútbol y el mismo presidente, medio que entendía que se emperró y que no quería otra oferta y ahora... ahora le traen al jugador que había pedido chequearse hace un año. Claro que esa vez pues estaba Turquía, y por eso, el fútbol europeo, pero... que después fue una falacia porque no le pagó nada a Guaraní, ¿no? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tránsito de la Municipalidad de Asunción informa lo siguiente: en funcionamiento normal el sistema semafórico de la avenida Eusebio Ayala y Kubitschek, lo cual había presentado dificultades técnicas en la jornada de esta mañana. Y te recordamos que tenés que visitar a tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Un triunfo de sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Proba los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos con todas las formas de pago. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral, desde 1905, amamos cuidarte. Más te conectas, más creces. Contigo tenés la mayor cobertura de red para conectarte de punta a punta en todo el país y vivir la mejor experiencia, estés donde estés. Combina tus planes hogar y móvil para disfrutar los mejores beneficios. Contrata tu plan al 0981-611-611 o en tigo.com.py, porque todo es contigo y tener todo contigo te conviene más. Tener lo de la intermedia, Sol de América, puntero absoluto de la intermedia. Sí, ganó ayer en partido matinal, terminó ganando el 24 de septiembre de Areguá por 2-0, ya sobre el final del segundo gol.
pero anda bien Sol para ser el único líder. Hay cambio ahora en cuanto al segundo en la tabla, porque Recoleta, al ganarle a San Lorenzo, trepó al segundo lugar, aprovechando el empate del 2 de mayo ante Fernando de la Mora por 0-0. Sol América, 36, Recoleta 32, 2 de mayo 31, Fernando de la Mora 30. Las principales posiciones en la división intermedia. Vamos con los audios WhatsApp, la promesa del programa 0972-730-730. Gente, si siempre hablamos de procesos, de que hay que respetar los procesos, de que este es el técnico para el futuro, como dice Zapac, ¿hace cuánto Cerro no gana un bicampeonato? ¿Hace cuánto? 2006 creo que fue el último. ¿De qué proceso me van a hablar? Luis Enrique, Cardona no se fue el sábado al partido. Él estaba farreando en San Bernardino, él tiene su terreno ahí, en Ciervo Punta. Y están unos cuantos modelos. Y por eso no se fue, no es por nada. Quiero que averigüen y van a saber la verdad. Bueno, impresionante nuestro muñeco, ¿eh? Bruno, para que Cerro no tenga más días oscuros, Zapac tiene que renunciar. Bruno. Entonces, haría un convenio con el Club Independiente del Valle. Un club que, con los pocos recursos que tuvo Bruno, ya vemos dónde está y a qué nivel de fútbol juegan. Entonces, Cerro tiene que buscar quien le pueda guiar y darle un norte. Así como está ahora Bruno, y pretender desde el club hacer todo bien, se nota que no, Bruno, porque ninguno sabe nada de fútbol, ni de proyecto, ni de cómo administrar un club. Cualquier verdura, cualquier jugador traen. Obviamente que es dirigencial el problema. Nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No es lo que el técnico pide, no es lo que hace falta en el equipo. Una locura. Ahora es momento de Gavilán, hasta que estos tipos hagan otra vez la camita porque no les gusta algo, y así, una cadena interminable. ¿Qué tal, Bruno y la mesa? Héctor Ávila les saluda de Mopar. Yo creo que ya es ciclo terminado para la presidencia de Cerro. Ya no hay proceso ni progreso. Siempre le extienden el contrato a los acabados, a los jugadores acabadores de siempre, y no anda más de equipo así. No, acá el principal culpable de todo lo que pasa en Cerro hace 14 años es Juan José Zapac. El tipo tiene plata, orecó la plata, orecó la plata, pero no sabe usar la plata, no sabe usar su plata para ser exitoso en el fútbol. Tal vez como empresario es el más exitoso en el país, o sea, uno de los más exitosos, pero para el fútbol no hay coichera. Buenas tardes, ya pues mira la Cerro y será, la pendecuera y a Cerro, hoy estaba la club, 12 clubes que estaba en la primera. Ese tema de querer decir que Zapac no tiene tiempo y delega muchas cosas para intentar encubrir a Zapac, si él no tiene tiempo, tiene que salir, se tiene que dedicar a otra cosa. El presidente de un club grande como Cerro Olimpia tiene que dedicarle mucho tiempo. Y si Petengil, que está en la sucesión, no puede ser presidente porque no le da la capacidad, ¿qué hace ahí? ¿Para qué es vicepresidente entonces? Así nomás. Los mitangos ahí la Copa Libertadores Olimpia, los 3 Copa Libertadores de Uruguay, y los Uruguay dije que la Copa y la tanto ya playa y tigre. Bien ahí chum, hay que dinamitar la olla y hacer una nueva canchita de 6-6. Ahí somos fuertes en futsal y eso, pero en partido de 11-11 nada. No, vamos a aclarar que Chuno dijo que se dinamite la olla. Ahora va a quedar esa frase. Si no te van a levantar otra vez. No, porque... Como yo dije que... No, que hay que dinamitar en Cerro todo, ¿verdad? Esa fue el tema de las conductas, ¿verdad? Pero
No, que pongan explosivo en la olla, por favor. Con cubiertas como Tiger andas sin preocupaciones porque tus Cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tiger. Chacomer, respaldo total. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos, muchachos? No, Zapag no se tiene nunca. Y ahora tiene que traer la chiqui. Así tiene que ser. Bruno, Zapag dice que es un empresario exitoso. ¿Cómo va a decir que Cerro no es autosustentable? Si no es autosustentable es porque está administrando mal. Bruno, mal aporte, Gina. Muchísimas felicidades por el Premio Paraná. Gracias, hermanito. A todos tus grupos. Sí. Y periodistas. Gracias, señor. Y yo creo que es problema de dirigente, Juan José Zapag. Y hay algunos jugadores que no quieren jugar. Ya está el caso Enzo Jiménez, Báez, Gabriel Báez, Aquino y el colombiano y el brasileño. Vení a Bristol y aprovecha las mega ofertas por aniversario. Todos los productos con descuentos especiales por nuestros 43 años y sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta. Celular Samsung A14, ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Acércate a una de las 80 sucursales. Escríbenos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Después mina, Bruno, si Olimpia ni siquiera gana hasta Cuarípico, va a ganar a Flamengo. Y dicen, Olimpia es otra cosa en Copa y Flamengo también otra cosa en Copa. ¿Quién es el último campeón? Ya por ahí Bruno será. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá ahí tiene que haber una depuración del plantel, será. ¿Cómo vas a pretender algo con jugadores tipo el Menzo Jiménez, Rivas, que ante cualquier cosita se cae? Jugadores que viven pidiendo falta a cada rato, sabiendo bien que el arbitraje nunca le va a tratar de favorecer a Cerro. A ver, Bruno y equipo ahí, ¿por qué lo que cada vez que se acuerda de Cerro se acuerda del 6-0 contra Libertad? Hubo tantas victorias de Cerro y siempre él se acuerda del 6-0 de Libertad, 6-0 de Libertad, 5-0, 4-0, así siempre está. Eso es malo que se acuerda, 5-0. Y ayer, porque yo no sé, en algún momento dejé de escuchar el programa de ustedes porque trabajo. No sé si hablaron del error garrafal también del árbitro que no le dio el penal a Aquino. Y gusto, vais a ver, pues hice lo aribe, tipo. Un abrazo con todo eso a ustedes. Se inauguró la gran Expo Feria de Mariano Roque Alonso y Ochi está presente con muchísimas novedades. Visiten el stand de Ochi en la Expo frente mismo al Ruedo Central con un gran parque de diversiones ampliado para el entretenimiento de los niños y con menú especial para los chicos y para todos, con las riquísimas picadas y con toda la variedad de sus productos sin gluten, sin lactosa, apto para todos. Visiten el stand de Ochi en la Expo. Les esperamos. Ochi, el gusto es nuestro. Buenas tardes, Bruno, tu mesa. La verdad que por Cerro pasan muchas cosas. Pasa mucho por los jugadores, especialmente por la comisión, por los dirigentes. Para eso está el gerente deportivo que tiene que contratar al jugador que vale la pena. Por ahí pasan mal las cosas. No contrata jugadores con carácter para jugar competencias internacionales.
una pena lo de Fabio, porque si esto estuviera ocurriendo en el campamento Olimpia iba a ser una mezcla de Rambo, Terminator, asesino depredador. Pero ahora está haciendo un hada madrina, está haciendo con comentarios ligeros, pero no. Bueno, vamos a esperar a ver qué dice vamos a esperar que pide la salida del técnico, del presidente, del Olimpiador, del Club Olimpia, pero bueno. Doctor Martínez Bakari Juan de Oina se van a la ve cerro de Oina, doctor Martínez, me Bakari Juan ahí reportero igual, doctor veterinario nada. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Buenas tardes, Bruno, y tu grupo. Bruno, ve, va el año de gente, escuela, la inmundo, la oigo, siempre la votos a vota paiste, llego la zapa, el año de gente, escuela, esa porán, esa para la equipo, Buenas tardes. Yo creo que Enrique Vargas Peña tiene razón en cuanto a Ariel Martínez. Trabaja para Cartes. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Por favor, si puedes hablar del otro equipo también. Hola, Bruno, ¿cómo te va? Fuera de bola, no es por nada, pero el mejor análisis que hizo el tema de Zapac fue Fabio. Mi respeto para el periodista. Acá lo que hay que replantear todo el fútbol paraguayo lo en sí para que pueda cambiar la forma de pago de los jugadores, que te cobren pero por premio, por objetivo logrado, bien logrado, que se haga y con esa condición que entre un jugador a un club, no pagar una suma sideral y al final al cabo estos son los resultados, no sirve para nada. Entonces, si querés cobrar plata de verdad, bueno, demostrarlo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 020.